El drama comienza en medio de la noche en la ciudad de Beacon Hill, donde la policía con perros registra los bosques en máxima alerta y lista para intervenir. Un adolescente de secundaria llamado Scott vivía cerca de los bosques. Fue inmediatamente alertado por la visita de su mejor amigo, Styles, quien lo asustó bastante. El padre de Styles era el sheriff de la ciudad, por lo que estaba al tanto de las operaciones policiales, y vino a informar a Scott que se había encontrado el torso de una chica en la ciudad. La policía ahora buscaba la otra mitad. Styles había venido a invitar a Scott a participar en la emocionante búsqueda. Al entrar en los bosques, Scott, que sufría de asma, se quejaba continuamente de que Styles no lo esperaba. De manera inesperada, se encontraron con la policía, y Scott se escondió mientras Styles fue llevado por su padre. Sintiéndose abrumado, Scott decidió regresar. El bosque estaba silencioso y oscuro, y su adrenalina se desvaneció en un escalofrío. Al regresar, una manada de ciervos asustados lo hizo caer, y perdió su inhalador. Usando la débil luz de su teléfono, Scott buscó su inhalador, pero cayó, conmocionado, sobre la parte superior faltante del cuerpo de la chica. La visión macabra lo aterrorizó, provocándole escalofríos desde la columna vertebral hasta las nalgas y haciéndolo rodar por una zanja. Al levantarse, Scott notó un enorme lobo cerca, con ojos brillando fríamente. Se lanzó sobre él, haciéndolo caer, tomándolo por una segunda mujer sexy. En una lucha encarnizada, Scott fue mordido en el abdomen, pero desafortunadamente no en su lugar maloliente. El dolor liberó su potencial oculto, permitiéndole rodar y huir desesperadamente. Casi fue atropellado por un coche al salir de los bosques, pero el lobo no lo siguió. Scott revisó rápidamente sus heridas, encontrando una fila de marcas de mordida, un recordatorio impactante y doloroso de su prueba. Scott mantuvo el incidente en secreto para su familia y curó sus heridas solo. Al día siguiente, fue a la escuela como de costumbre, soportando la humillación rutinaria del capitán del equipo de lacrosse, Jackson, pero ya estaba acostumbrado. Styles, al enterarse de la desventura de su amigo la noche anterior, insistió en que no podía haber lobos en la ciudad, ya que no había informes de lobos en California desde hacía más de 60 años. Scott, considerando la oscuridad de la noche, comenzó a dudar de su propia experiencia. La pequeña ciudad estaba conmocionada con el caso del cuerpo de la chica. El profesor instó a los estudiantes a concentrarse en sus estudios, mencionando que la policía había detenido a un sospechoso antes de comenzar la clase. Scott fue sorprendido por un timbre en clase y miró a su alrededor para ver quién se había atrevido a no poner su teléfono en silencio. Se dio cuenta de que nadie más parecía escucharlo. Cuando se respondió la llamada, escuchó una voz femenina clara y localizó que venía de una chica en la calle. Aunque estaba lejos, Scott escuchó su conversación y supo que era una nueva alumna transferida que había olvidado traer un bolígrafo. La chica, llamada Allison, fue llevada al aula y se sentó detrás de Scott, quien inmediatamente le ofreció un bolígrafo. Allison le agradeció, sorprendida e impresionada, mientras Scott luchaba por contener sus impulsos hormonales. Allison apenas había comenzado la escuela cuando recibió una cálida bienvenida de la belleza del campus, Lydia. Esto desconcertó a otra compañera de clase, que no entendía cómo Allison se había convertido en miembro del círculo exclusivo de Lydia tan rápido. Perpleja, le preguntó a Scott y Styles cómo Allison había logrado entrar en el grupo popular tan rápido. Styles explicó que Allison era particularmente atractiva y que las bellezas tendían a agruparse. Bromeó sugiriendo a la compañera de clase que tal vez buscara las respuestas en sí misma. De ahí, Scott escuchó su conversación y se sintió aliviado al saber que Allison había rechazado una invitación a una fiesta de Jackson, contento de que no fuera solo una chica superficial. Y el hecho de que Allison fuera al partido de lacrosse despertó algo en Scott. Antes, solo era un suplente en el banquillo, pero este año estaba decidido a ser parte del equipo titular. Sin embargo, la realidad era dura. El entrenador solo lo quería como jugador de práctica, lo que quedó dolorosamente claro cuando el silbato durante el entrenamiento resonó como un trueno, dejando a Scott con dolor de cabeza. Sin embargo, durante el entrenamiento, Scott atrapó cada bola sin esfuerzo como por instinto, atrayendo las miradas admirativas de las chicas que observaban. Jackson no soportaba ver a Scott robarle el protagonismo e intentó desafiarlo agresivamente, pero Scott lo bloqueó hábilmente. La multitud aplaudió ruidosamente. Incluso Lydia, la novia de Jackson, aplaudió a Scott, lo que solo avivó el resentimiento de Jackson. Sin duda, se estaba formando una rivalidad. Después de la escuela, Scott y Styles regresaron al bosque. Scott estaba asombrado por los cambios en él, pero también ligeramente preocupado. Temía que la mordida del lobo lo hubiera infectado con un virus, como algo sacado de un apocalipsis zombie, aumentando sus capacidades mientras potencialmente dañaba su cuerpo. Styles lo bromeó sobre una infección especial que hace que alguien aúlle como ganso en la luna llena. Molesto, Scott empujó a Styles y buscó en la zona. Scott se dio cuenta de que el inhalador y el cuerpo de la chica habían desaparecido. De repente, un hombre musculoso apareció detrás de ellos, cuestionando su presencia en su propiedad privada. Tras saber que solo buscaban algo, el hombre arrojó el inhalador a Scott y se fue. Styles reconoció más tarde al hombre como Derek, y cuya familia murió trágicamente en un incendio hace 6 años y que ahora había regresado. Más tarde esa noche, mientras trabajaba en una tienda de animales, Scott descubrió que su herida ya había sanado, solo un día después de ser mordido. Los gatos en la tienda estaban nerviosos, como si percibieran una amenaza, causando caos. En ese momento, Allison llegó en pánico, habiendo roto accidentalmente la pata de un perro.
Scott calmó a la alterada Allison y revisó al perro, que gruñía contra Allison, su enemiga percibida. La presencia de Scott, con sus ojos cambiantes, intimidó al perro hasta someterlo. Ambos rieron juntos mientras atendían al perro, y bajo la mirada de Scott, el perro permitió que Allison lo acariciara, lo que fue una derrota humillante para el perro. Allison acarició al perro y él acarició a Allison. Audaz, pero respetuosamente. Scott era bastante encantador. Reuniendo coraje, invitó a Allison a salir, y ella aceptó con alegría. El día terminó maravillosamente bajo la luna llena, y Scott se durmió lleno de anticipación. Sin embargo, cuando despertó, se encontró nuevamente dormido en una cueva. La niebla matutina envolvía el bosque montañoso, y vislumbró vagamente a un lobo que también lo había notado. Scott corrió frenéticamente, con el lobo a su lado. Finalmente, Scott saltó a un estanque. Al salir a la superficie, buscó desesperadamente al lobo, pero se encontró en el jardín de alguien. El dueño lo miró, atónito, mientras Scott estaba allí, con el torso desnudo, tras haber entrado en la propiedad de otro. Tuvo suerte de que no lo recibieran con un arma. Al llegar a la escuela, Jackson se acercó a él, muy incapaz de creer su rendimiento excepcional y exigiendo saber dónde Scott había comprado estimulantes. Tras los eventos de la mañana, Scott también estaba furioso y reveló todo sobre sus cambios, pero Jackson lo miró como si estuviera loco, incapaz de creer sus historias. Comenzó la prueba de selección y se debía elegir el equipo titular. Justo antes de que Scott entrara al campo, Styles corrió hacia él, habiendo visto los resultados de los análisis policiales con un descubrimiento impactante, pero Scott no tuvo tiempo de escuchar y fue al campo. El entrenador, en un intento de motivar a los jugadores durante su discurso previo al partido, sugirió brutalmente que ganar el juego podría hacer que sus novias los quisieran más. Encendido como si le hubieran inyectado adrenalina, el juego se convirtió en el escenario de Scott. Sus movimientos eran rápidos y precisos, sus maniobras durante el juego tan gráciles como gimnasia. El entrenador interrumpió el juego y le preguntó seriamente a Scott cómo realizaba esos movimientos. Luego lo felicitó inmediatamente por unirse al equipo titular. Todos aplaudieron la victoria de los desfavorecidos, pero Styles parecía preocupado. Los resultados de los análisis confirmaban que había lobos en el bosque y que, tras ser mordido, Scott parecía sobrehumano. Las bromas que solían hacer podrían ser ciertas. Styles comenzó a investigar leyendas de hombres lobo que coincidían con la situación de Scott. Llamó a Scott para compartir sus hallazgos y su teoría. Había sido mordido por un hombre lobo, pero Scott, impaciente, se enfocó en su cita con Allison. Styles enumeró su increíble rendimiento en el campo, no preguntándose cómo un novato podía lograrlo. Las palabras eran duras, pero ciertas. Scott perdió la paciencia y quiso irse, pero Styles lo detuvo, recordándole que esa noche era luna llena. Scott entró en pánico. Su vida finalmente parecía mejorar con su ingreso al equipo titular y una novia atractiva, pero Styles le dijo que estaba maldito y que la luna no solo cambiaría su cuerpo, sino que lo haría sediento de sangre. Styles intentó cancelar la cita por Scott, lo que lo exasperó y casi llevó a una pelea física. Scott finalmente se fue enojado, expresando su frustración en una silla. Tras calmarse, Scott se disculpó y se fue, priorizando su vida amorosa sobre su amistad. Un Styles preocupado se levantó de la silla, descubriendo marcas de garras de lobo en el respaldo, señal de la transformación de Scott. Scott llegó primero a casa para refrescarse. Su madre adivinó de inmediato, por su apariencia, que debía tener una cita con una chica. Al darle las llaves del coche, le recordó que no quería lidiar con una adolescente embarazada más tarde. Scott fue a buscar a Allison y fueron juntos a una fiesta en casa de un compañero. Sin embargo, un invitado no invitado apareció en la fiesta, el misterioso Derek, que desprendía una presencia intimidante simplemente permaneciendo en silencio. Un perro feroz que lo miró se cayó de inmediato y tembló. Scott cruzó su mirada pero se distrajo, y pronto Derek había desaparecido. Los sentidos agudizados de Scott percibieron un lobo corriendo por el tejado. Era, en efecto, una noche de luna llena. Mientras bailaba el TikTok Style con Allison, el ritmo cardíaco de Scott se aceleró. Su cabeza comenzó a latir dolorosamente y un calor intenso invadió su cuerpo, despertando un impulso sanguinario de destrozar a la belleza. Finalmente, abandonó a Allison sin ceremonias y regresó a casa deshecho. En ese momento, Derek apareció y comenzó a hablar con Allison, afirmando ser amigo de Scott, una táctica típica de los villanos. Sudando, Scott no se atrevió a mirar la luna llena a través de su ventana. Intentó refrescarse con agua fría, pero no funcionó. Sus uñas se volvieron afiladas, colmillos crecieron en su boca y sus ojos se tornaron amarillos. Justo entonces, Styles llegó. A pesar de que Scott había priorizado su vida amorosa sobre su amistad, Styles aún se preocupaba por él. Scott, atrincherando su puerta, le pidió a Styles que llevara a Allison a casa, pero Styles dijo que alguien ya lo había hecho. Scott asumió que Derek, el hombre lobo que lo mordió, era responsable de la chica desmembrada en el bosque. Styles se sorprendió al escuchar eso, ya que Derek acababa de llevar a Allison a casa. Scott cerró la puerta con llave, sin reprimir más su naturaleza bestial, y aceptó su nueva identidad como Teen Wolf, activando su modo heroico. Corrió hacia las montañas, siguiendo el olor para encontrar la chaqueta impregnada de las hormonas de Allison. Mientras tanto, Styles fue a casa de Allison e intentó explicar la situación a su madre, descubriendo que Allison había llegado a casa sana y salva, llevada por Derek. En el bosque, Derek atacó rápidamente a Scott, arrojándolo al suelo. Lo había atraído allí para explicarlo todo, pero al sentir el peligro, le
le aconsejó que huyera diciendo que estaban allí, pero Scott iba un paso atrás. Un silbido sonó. Una flecha atravesó su brazo. A través de su visión rojo sangre, vio a 3 hombres parecidos a cazadores acercándose. El líder ordenó capturar a Scott vivo, pero sus compañeros fueron apartados por Derek, quien regresó aprovechando la distracción de los cazadores. Derek salvó al Teen Wolf. Una vez a salvo, Scott volvió a su forma humana, y Derek explicó los peligros de los cazadores, diciendo que habían perseguido a los hombres lobo durante siglos. Scott, abrumado, lo culpó por transformarlo y meterlo en ese lío. Derek respondió que era una bendición con la que la mayoría solo soñaba. Insistió en que Scott lo apreciaría una vez que aprendiera a controlar sus poderes, y Scott necesitaba su ayuda. A la mañana siguiente, Styles encontró a Scott en la autopista, apenado por su amigo que aún debía conspirar por su propia felicidad. Scott casi había llegado a las manos con él por una chica sexy antes. Styles dijo que, de ser necesario, encadenaría a Scott durante la luna llena y le daría ratones vivos. Después de la escuela, un Scott nervioso esperó a Allison. Sorprendentemente, Allison fue muy comprensiva y no hizo un escándalo por haber sido dejada de lado la noche anterior, ya que su padre la había recogido. Scott salió discretamente, pero impulsivamente se dio la vuelta para mirarla. El padre, al que aún no había conocido, era el líder de los cazadores que le había disparado la noche anterior. Allison resultó ser de una familia de cazadores de hombres lobo, dejando a Scott completamente desconcertado. Luego, Scott le confió a Styles que el padre de Allison era un cazador de hombres lobo y le había disparado con una ballesta anteriormente. Styles tranquilizó rápidamente a Scott, diciendo que al menos el padre no lo había reconocido. La escena se traslada al campo de lacrosse, donde se lleva a cabo el entrenamiento. El capitán del equipo, Jackson, apunta a Scott, mientras que las burlas del entrenador avivan la ira de Scott. No puede reprimir a su lobo interior, pero afortunadamente, su casco cubre su transformación. La pérdida de control de Scott provoca la dislocación del hombro de Jackson. Mientras todos corren a verificar el estado de Jackson, solo Styles nota el estado de su amigo. Scott está a punto de transformarse, y la ira lo hace perder el control. Al dirigirse a los vestuarios, no saben que Derek también está allí, severo e imponente. Derek había ofrecido previamente enseñarle a Scott a controlar sus transformaciones, pero Scott se había negado. En los vestuarios, Scott se transforma en hombre lobo, perdiendo completamente sus sentidos y atacando a su mejor amigo Styles. Styles escapa por poco y usa un extintor para sacar a Scott de ese estado. A pesar del riesgo para su vida, sigue dedicado a Scott. Tras esta prueba, se dan cuenta de que la ira es un catalizador para la transformación. Desafortunadamente, el lacrosse es un deporte violento y hay un partido programado para el sábado. Styles le aconseja a Scott que no juegue, pero Scott se siente obligado a participar por el honor del equipo. Después de la escuela, Scott y Styles discuten por video los eventos del día, y con la dislocación de Jackson, es aún más difícil para Scott retirarse del partido. Mientras Scott se preocupa, Styles se inclina más cerca del video, su expresión cambia. Intenta escribir una advertencia para Scott diciendo que hay alguien detrás de él, pero el mensaje no se envía debido a una mala recepción. Derek aparece detrás de Scott, reprendiéndolo por casi transformarse en el campo. Si queda expuesto, otros hombres lobo también podrían estar en peligro. Derek advierte a Scott que si juega el sábado, lo destruirá y revocará su don por la fuerza. Al día siguiente, Scott se acerca al entrenador para anunciar su retiro del partido. El entrenador, algo excéntrico, se pregunta si es por una novia. Scott lo niega. El entrenador insiste, preguntando si es por un novio, notando que el portero Danny es gay. Bueno, ahora todos sabemos que el portero es gay gracias a la digresión del entrenador. Scott insiste en retirarse, citando sus recientes tendencias agresivas. Sorprendentemente, los ojos del entrenador se iluminan al escuchar esto, afirmando que esa es la clave para la victoria y que los jóvenes necesitan ser ardientes. Al ver que Scott está listo para protestar más, el entrenador lanza un ultimátum: abandonar este partido o ser puesto en la banca para siempre. Scott duda al salir de la oficina del entrenador, sorprendido de ver un mensaje de su madre queriendo ver su partido. Al levantar la vista, se encuentra con Allison esperando ansiosamente su actuación en el campo. Con tanta gente esperando el partido, la presión era alta. Después de separarse de Scott, Allison encuentra su chaqueta perdida en su casillero al final del pasillo. Un hombre lobo se esconde, espiando su cuerpo sexy durante la clase. La belleza de la escuela, Lydia, aprovecha la oportunidad para susurrarle a Scott mientras trabajan en un problema. Se queja de que Scott haya herido a su odioso novio y ahora quiera abandonar el partido. Lydia, siempre vanidosa, estaba con Jackson no solo porque venía de una familia rica, sino también porque era el capitán del equipo campeón. No saldría con un perdedor. Scott replica que perder un partido no mataría a nadie y podría incluso salvar a alguien. Lydia amenaza a Scott diciendo que si no juega, presentaría a Allison a otros jugadores atractivos. Ahora, todos estaban presionando a Scott para que participara en el partido. Después de la escuela, Styles corre a buscar a Scott. Quería que Scott usara su fino oído para escuchar una conversación entre la policía y el director. Aprenden que, debido a un caso que involucra a una chica muerta, la escuela estaría bajo toque de queda. Ambos creían que Derek era responsable de la desgracia de la chica, pero no podían decir directamente a la policía que Derek era un hombre lobo. En ese momento, Scott nota a Lydia presentando a Allison a otros jugadores, lo que lo irrita más, dado que Allison parecía pensar que Lydia era amable. Scott se siente enojado, pero se contiene, ya que él y Allison aún no eran oficiales
especialmente pareja. Notó la chaqueta maloliente que Allison sostenía, la que Derek había colgado en el bosque la noche de la fiesta. Scott le preguntó seriamente de dónde venía la chaqueta, lo que desconcertó a Allison. Scott la interrogó insistentemente sobre la noche en que Derek la llevó a casa. Su preocupación era palpable y su enfoque carecía de sutileza. Negándose a discutir más, Allison se fue con una sonrisa. Enfurecido, Scott acusó a Derek de todos los males. Se dirigió a las ruinas de la antigua casa de Derek, quemada hace 10 años, y gritó el nombre de Derek. Sintió el olor a sangre proveniente de un montón de tierra. Derek apareció tan esquivo como siempre, y le dijo a Scott que no pensara que sabía todo sobre los hombres lobo, solo porque su amigo había investigado en línea. Le aconsejó que pensara en qué podría pasar si perdía el control y se transformaba frente a todos en el partido. Scott se dio cuenta de cuánto había estado a punto de herir a Styles el día anterior. No tendría tanta suerte en el campo. Derek tomó la cross de Scott. Sus dedos se convirtieron en garras y rasgó la red, transformándose parcialmente antes de volver a su forma humana con facilidad. Así mostró la habilidad de un veterano. El Teen Wolf aún tenía mucho que aprender. En un abrir y cerrar de ojos, Derek había desaparecido. Más tarde, para investigar la fuente del sangre cerca de la casa de Derek, Scott y Styles se dirigieron al hospital de la ciudad. Scott se coló en la morgue para encontrar la parte inferior del cuerpo descubierto, mientras Styles lo cubría. Inesperadamente, Lydia también estaba allí, escuchando el canal de cine Daniel C.C. y disfrutándolo. Styles, reuniendo valor, intentó iniciar una conversación, pero se volvió incómodo porque ella seguía escuchando su canal favorito en la morgue. Scott encontró la parte inferior del cadáver de la chica. El olor de la sangre era exactamente el mismo que el de cerca de la casa de Derek. Jackson había hecho coser su brazo y saludó a Lydia con su lengua jugosa, lo que animó a Jackson a tomar estimulantes para el partido. Styles, completamente conmocionado por este intercambio de lengua, perdió todo interés en sus estudios. Tarde en la noche, después de que Derek se fue, los dos amigos armados con palas se dirigieron a las ruinas junto a su casa. Al cavar en un montón de tierra, descubrieron por sorpresa un cadáver de lobo medio hombre. Ambos estaban asombrados. El olor sanguinolento era el mismo, pero ¿por qué venía de un cadáver medio lobo? Decidieron retirarse. Al cubrir el hoyo, Styles notó una planta llamada acónito que se supone que aleja a los hombres lobo. Al desenterrarla, descubrieron una cuerda de cáñamo enrollada varias veces alrededor de la tumba, rompiendo accidentalmente un hechizo de protección. Al mirar más de cerca, Scott vio que el cadáver de lobo había vuelto a la forma de una mujer, un hombre lobo capaz de transformarse completamente en lobo. Al día siguiente, la policía arrestó a Derek, pues Scott se sentía un poco culpable bajo la mirada penetrante de Derek, aún inseguro de haber hecho algo bueno. Aprovechando la distracción de su padre sheriff, Styles se coló en el coche de policía. Interrogó a Derek sobre por qué la chica muerta podía transformarse en un lobo real, mientras que Scott no podía. Sospechaba que Derek había matado a la chica debido a rivalidades internas entre hombres lobo. Derek respondió pidiéndole que cuidara de su amigo, preguntándose qué haría si Scott se descontrolaba durante el partido y si seguiría apoyándolo. Derek le aconsejó que detuviera a Scott para que no participara en el partido. Al día siguiente, el padre de Styles lo sacó abruptamente, poniendo fin a su conversación. De camino a casa, Scott sintió que sus instintos de hombre lobo se despertaban. Entonces notó que Styles había dejado atrás la cuerda de acónito, que lo afectaba. Styles se detuvo de emergencia y arrojó la cuerda lejos de su bolsa. Sorprendentemente, cuando regresó, Scott había desaparecido. Styles buscó frenéticamente en los alrededores y contactó a su padre sheriff para saber si había informes extraños sobre alguien vagando por las calles como perro. Su padre, exasperado, colgó. Esa noche, Scott transformado llegó a la casa de Allison y espió su cuerpo sexy desde el tejado. Sus instintos animales enloquecidos ignoraba completamente al padre cazador de Allison. Cuando Allison cerró las cortinas, Scott vio su reflejo feroz en el espejo y se sorprendió al volver a la realidad. Saltó del tejado, encontrándose por coincidencia con el padre de Allison que llegaba a casa. Afortunadamente, Scott había vuelto a su forma humana. Allison corrió al escuchar el ruido. En pánico, Scott mintió diciendo que había decidido jugar el partido y había venido a informar a Allison. Ahora tenía que participar absolutamente en el partido. Al ver a su hija tan preocupada por este chico, su padre reflexionó y decidió también ver el partido, dando una palmada amistosa a Scott en la espalda. Scott realmente se había metido en un lío. Tener a un cazador de hombres lobo vigilándolo haría que el partido fuera extremadamente difícil. Antes del partido, Styles abordó a Scott, sabiendo perfectamente que no podía detener a su amigo, pero le recordó suavemente que no perdiera la calma. Inicialmente, sus palabras parecían reconfortantes, pero cuanto más escuchaba a Scott, peor se sentía. Styles le advirtió que no pensara en Allison, no ni en el hecho de que su padre o Derek podrían querer matarlo, ni en la posibilidad de que él pudiera matar a alguien. Cuanto más escuchaba a Scott, más sentía que iba a explotar. Al inicio del partido, Styles estaba sudando por su amigo, especialmente porque su padre sheriff también estaba presente. Mientras tanto, Scott se encontraba aislado en el campo. El capitán del equipo, Jackson, lo apuntaba deliberadamente, ordenando a los jugadores que no le pasaran el balón a Scott. Los goles de Jackson encendían a la multitud, e incluso Allison animaba a Jackson con una pancarta con su nombre. Era demasiado para Scott. Styles sentía que el peligro crecía, pero se sentía impotente, siendo un eterno suplente. La ira de Scott
Scott crecía cada vez más. Sus respiraciones se volvían pesadas y gruñidos de lobo escapaban de su garganta, atrayendo las miradas preocupadas del árbitro y el miedo de los jugadores contrarios que instintivamente se mantenían alejados. El padre de Allison preguntó cuál era el número de Scott. Allison respondió que era el único jugador que no había tocado el balón ese día, esperando que estuviera bien. Scott se transformó en hombre lobo y marcó un gol espectacular, provocando los vítores de todos. El entrenador, siempre excéntrico, ordenó a todos que le pasaran el balón a Scott. Intimidado por la presencia de Scott, un jugador contrario le pasó el balón y Scott atravesó la defensa antes de marcar con fuerza, incluso rompiendo la red del portero, igualando el marcador por sí solo y convirtiéndose en la estrella de la noche. Cuando el partido estaba a punto de terminar, Scott recuperó el balón nuevamente, con todos los jugadores contrarios abalanzándose sobre él y con solo 6 segundos restantes, usó sus sentidos de hombre lobo para marcar un tiro de larga distancia, sellando la victoria. La multitud se volvió histérica. Scott se quitó los guantes y vio que sus manos se habían transformado en garras. Corrió rápidamente a los vestuarios, dejando a todos perplejos. Allison lo siguió, mientras que su padre cazador de hombres lobo observaba con atención, presintiendo algo. En los vestuarios a la luz tenue, Allison encontró a Scott en un rincón, quien había vuelto a su forma humana en poco tiempo, indicando que comenzaba a controlar sus transformaciones. Pensando que su comportamiento extraño se debía a la emoción, Allison lo calmó con ternura. Styles llegó tarde, herido por la escena que se desarrollaba ante él, pensando que todos estaban preocupados por él mientras él estaba aquí coqueteando. Después de que Allison se fue, Scott, inconsciente de los celos de su amigo, se acercó alegremente a Styles. Styles anunció las últimas noticias de la policía. Derek había sido liberado porque los policías creían que un animal era el asesino, y la chica desmembrada era la hermana de Derek, Laura. El caso se volvía cada vez más complicado. En el campo, Jackson descubrió el secreto de los guantes. Todos los dedos estaban rasgados. Se preguntó qué tipo de estimulante había tomado Scott, ahora más convencido que nunca de que Scott escondía algo. En ese momento, notó a un hombre bajo las luces que lo observaba. Era Derek, que había visto todo el partido. Si Scott perdía el control, Derek realmente intervendría. Después de la escuela, por la noche, Scott y Allison se cuelan en el autobús escolar para una cita secreta. Las cosas se calientan rápidamente y el ritmo cardíaco de Scott se acelera. Sus dedos se transforman en garras, rasgando el asiento. Su lobo interior se despierta y se retira inmediatamente, sabiendo que si continuaba, podría despedazar a Allison. Aterrada, Allison intenta escapar, pero Scott agarra su tobillo y la tira hacia atrás. Allison se debate violentamente, luego corre hacia la salida. En un arranque de ira, el Teen Wolf destroza los asientos y los lanza, dejando a Allison magullada y luchando por abrir la puerta del autobús. Resulta que todo esto fue solo un sueño húmedo pero aterrador. Scott y Styles lo discuten con mucho interés. El sueño parecía demasiado real, a la vez húmedo y aterrador. Scott está algo preocupado, ya que tiene una cita con Allison al día siguiente por la noche, y teme que el sueño se haga realidad. Incluso considera pedirle consejo a Derek, a pesar de que fue arrestado la noche anterior. Cuando abren la puerta y ven el autobús escolar manchado de sangre, se quedan impactados y se preguntan si el sueño de la noche anterior fue real. Scott busca inmediatamente a Allison, con el corazón latiendo de miedo, sus instintos de bestia en ebullición. Perdiendo el control, golpea a un casillero que se hace añicos, apenas logrando calmarse. Para su gran sorpresa, se encuentra con Allison al doblar la esquina del pasillo, sintiendo un alivio al verla sana y salva. Pero qué coincidencia alarmante. Lo único que lo hace feliz esa mañana es descubrir que el casillero roto pertenecía a Jackson. Scott se marcha enojado, y enterándose más tarde de que el conductor del autobús atacado fue encontrado gravemente herido y aterrorizado. Al recordar el vívido sueño de la noche anterior, Scott comienza a dudar de sí mismo. Durante la cena, Scott toma la decisión de buscar a Derek porque, a diferencia de Derek, que permanece tranquilo e inalterado bajo la luna llena, Scott se encuentra corriendo salvajemente a medianoche, atacando a inocentes. Para poder salir con confianza con la chica de sus sueños, debía consultar a Derek primero. Sin embargo, la tan esperada cita de Scott con Allison se convierte en una cita en grupo. Allison, Lydia y sus amigos se reúnen, y el pobre Styles se siente impopular, sin recibir ninguna atención como Scott. Jackson llega de último, tomando agresivamente los lugares de los demás y empujándolos. Cuando le preguntan por qué no toma el lugar de Danny, con un tono afeminado, responde que no pasa su tiempo mirando a las novias de otros. Danny simplemente había ignorado el intento de Styles de ser amigable. Las mujeres eran una cosa, pero Styles estaba aún más herido por la indiferencia de un compañero de clase masculino afeminado. Al enterarse de la cita de Scott con Allison al día siguiente por la noche, Lydia sugiere que ella y Jackson se unan. Scott está reacio, pero como Allison aceptó, no tiene opción. Antes de que la cita comience, las dos parejas empiezan a medirse entre sí, decidiendo resolver su rivalidad con un partido de bolos, la especialidad de Jackson. Scott está determinado a no dejarse superar, jactándose de sus excelentes habilidades en los bolos. Después de la escuela, Styles estaba indignado, y es preguntándose por qué incluso el afeminado Danny lo despreciaba, cuando su corte en cepillo era claramente elegante.
Scott también se quejaba, perplejo por cómo una cita para dos se había convertido en una cita en grupo. Más tarde, Styles corrió al hospital veterinario. De repente, el padre de Styles, el sheriff, apareció, lo que preocupó a Scott, temiendo haber sido descubierto. Sin embargo, resultó que solo estaba allí para tratar a un perro policía. La conversación con el veterinario sobre el comportamiento de los lobos en relación con crímenes recientes trajo recuerdos a Scott. Recordaba haber hecho esas cosas en sus sueños, pero algo no encajaba. El conductor tenía marcas de arañazos, mientras que los lobos suelen atacar la garganta. Scott conocía la verdad. El culpable era un hombre lobo. Como su madre era enfermera en el hospital, Scott usó el pretexto de llevar comida para visitar en secreto al conductor del autobús. Cuando el conductor lo vio, se agitó, con los ojos llenos de terror, exclamando que Scott quería silenciarlo allí. Afortunadamente, la madre de Scott llegó justo a tiempo para desescalar la situación. Tras este incidente, Scott se convenció aún más de que él mismo era el culpable. Mientras tanto, en lo profundo del bosque cerca de la antigua casa de Derek, un agente de patrulla fue disuadido de investigar por la presencia intimidante de Derek y un perro policía que ladraba ferozmente, insinuando un peligro y llevándolo a alejarse de la vieja casa. Más tarde, Scott pidió la ayuda de Derek para desenterrar sus recuerdos y controlar sus transformaciones frente a la luna llena. Sin embargo, pues no era gratis. Derek explicó métodos para desencadenar recuerdos en la escena del crimen, ofreciendo lecciones adicionales por una tarifa. Derek siempre había sido un guardián para el Teen Wolf y estaba listo para ofrecer su ayuda esa noche. Scott se coló en la escena del crimen mientras Styles vigilaba. Siguiendo los consejos de Derek, los recuerdos de Scott de esa noche volvieron con fuerza. No era luna llena, pero se había transformado mientras dormía. Al acercarse al autobús escolar, los recuerdos se volvieron abrumadores. Había sido atraído a la escuela, entró en el autobús y fue el conductor del autobús quien sufrió, no Allison. Pero Scott no fue el atacante. Había intentado ayudar al conductor, pero fue herido por otra garra. Cuando las luces circundantes se encendieron, Styles lo instó a irse, de vuelta a salvo. Y Scott reveló la verdadera naturaleza del ataque. Había visto ojos brillantes y había sido arañado. No era él. Tenía que ser Derek. Scott pensó que estaba protegiendo al conductor, pero Styles creía que era algún tipo de ritual. Ya fuera salvar a alguien o participar en una cacería, Scott no quería pensar más en ello. Aliviado de no ser el culpable, estaba libre para salir con Allison, para gran disgusto de Styles, que se sentía olvidado en la búsqueda de romance de Scott. Los cuatro amigos se reunieron en la bolera. Las habilidades de Allison en los bolos eran notables, y la postura de Jackson era bastante ostentosa. Scott estaba increíblemente nervioso porque las fanfarronadas que había dicho pronto serían desmentidas. Tomó coraje y lanzó la bola, pero fue directamente a la canaleta, provocando las burlas incesantes de Jackson. Y Scott estaba mortificado. Allison intervino para levantarle el ánimo, instándolo a concentrarse en algo alegre, como imaginarla desnuda. Este pensamiento hizo que Scott sonriera torcidamente, y de repente, estaba en racha. Su puntería se volvió precisa como un láser, y derribó todos los bolos de un solo golpe. ¡Qué astuto! Mientras tanto, Derek estaba en la gasolinera cuando fue acorralado por el padre de Allison, Chris, y un grupo de cazadores de hombres lobo. A pesar de sus provocaciones, usando la muerte de su hermana para enfurecerlo, Derek permaneció tranquilo. Para su sorpresa, Chris hizo una señal a sus compañeros para romper la ventana del coche de Derek. Los cazadores se fueron tras darle a Derek una severa advertencia para que vigilara sus acciones. De vuelta en la cita, Scott encadenó strike tras strike. Y en la zárate, y su otakuma ya dejando a Jackson furioso. Scott intentó hacer las paces en privado, sugiriendo poner fin a su rivalidad, pero Jackson, sospechando un truco, estaba convencido de que Scott había hecho trampa y estaba determinado a descubrir sus secretos. Derek se infiltró en el hospital para hablar con el conductor del autobús herido. Quería saber qué pasó esa noche, pero el conductor no dejaba de disculparse y mencionar el apellido de Derek antes de morir. Más tarde, cuando Scott acompañó a Allison a casa, no pudo resistir la tentación de coquetear, estimulando sus hormonas. El padre de Allison vio toda la escena. Tras el regreso de Scott a casa, Styles llegó con noticias que había escuchado de la policía. El conductor herido había muerto. Scott asumió que Derek lo había matado para silenciarlo. Así que corrió a la antigua casa de Derek para confrontarlo. En la oscuridad, Derek declaró su inocencia. Scott mencionó a la hermana de Derek, lo que enfureció a Derek. Explicó que había regresado para encontrar a su hermana usada como cebo y asesinada. A pesar de la confrontación, Derek mantuvo que no había matado ni al conductor ni a su hermana. La disputa entre los dos lobos terminó con la derrota de Scott. Derek reiteró que no había matado a nadie y que no era su culpa. Sin embargo, Scott culpó a Derek por arruinar su vida. Derek tuvo que revelar que no había transformado a Scott en hombre lobo. Mientras Scott curaba sus heridas, recordó la noche del ataque.
El hombre lobo que lo había atraído y atacado al conductor era diferente a Derek, más parecido a un lobo salvaje y feroz. Derek explicó que se trataba de un hombre lobo alfa, el líder dominante en su mundo, mientras que él y Scott eran hombres lobo beta, los segundos al mando. Derek creía que el alfa era responsable de la muerte de su hermana y que todavía estaba cazando, pero necesitaba la ayuda de Scott. Había elegido a Scott porque el alfa lo había mordido, convirtiendo a Scott en un recluta directo. Scott había sido convocado por el alfa, y el ataque al autobús fue una lección de caza de su parte. Sin que ellos lo supieran, mientras discutían estas revelaciones, un par de ojos rojos sangre los observaban desde la oscuridad del bosque, fuera de la vieja casa. La escena se traslada luego a una elegante dama de cierta edad, que llega en coche a Beacon Hills. Perdida en su canción, ignora que un monstruo con ojos rojos la acecha. Es el lobo alfa. Las mujeres tienen un sexto sentido poderoso, y ella percibe el peligro, casi teniendo un accidente al mirar a su alrededor. Está tan conmocionada que queda petrificada de miedo. Pero antes de que pueda recuperar el aliento, el alfa salta sobre el tejado de su coche para atacar. Sin embargo, se encontró con alguien a su altura. La mujer dispara a través del tejado del coche, luego escapa de él con una acrobacia elegante. Está claro que está bien entrenada y que su maletero está lleno de armas y municiones. El alfa queda gravemente herido. Su aullido despierta a Scott en pleno sueño y también atrae a Derek. En otro lugar, el cazador Chris recibe una notificación de que su hermana Kate ha regresado a la ciudad para apoyar a su hermano. Derek termina encontrando al alfa, pero durante la persecución es alcanzado accidentalmente por un disparo de Kate. Cuando Chris llega, le pide primero a su hermana que se contenga, conociendo bien la forma en que Kate maneja las cosas. Scott, escondido, escucha su conversación y descubre que la bala en Derek no es común. Está recubierta de acónito, una sustancia mortal para los hombres lobo. Sin tratamiento, la muerte es segura en 48 horas. Derek, al ver que su herida no sana, toma conciencia de la gravedad de la situación, y algo raro en él, su rostro muestra pánico. La llegada de Kate entusiasma especialmente a Allison, ya que las dos mujeres son como hermanas que lo comparten todo. Sin embargo, la tía Kate es particularmente protectora con su paquete, prohibiendo estrictamente a Allison tocarlo. Desesperado, Derek va a la escuela para pedirle ayuda a Scott para encontrar un antídoto. Al pedirle indicaciones a Jackson, este intenta negociar, pensando erróneamente que el tímido Scott se ha vuelto valiente al comprar estimulantes o esteroides de Derek. Perdiendo la paciencia, Derek quiere pedirle ayuda a otra persona, pero Jackson le bloquea el paso. Herido, Derek no puede controlar su transformación y araña accidentalmente a Jackson en la nuca con sus garras. Más tarde, usando su oído desarrollado, Derek localiza a Scott al escuchar una conversación entre Allison y Lydia, enterándose de que Scott debe estudiar en casa de Allison esa noche. Lydia pregunta sin rodeos si realmente es para estudiar, recordándoles que tomen protección después de la escuela. Un Derek debilitado se desploma en el estacionamiento y es encontrado por Scott y su amigo. Al darse cuenta de que Derek no puede sanar de la bala, Scott recuerda la conversación que escuchó la noche anterior. A plena vista de todos, llevan a Derek con ellos. Derek le da a Scott la instrucción de robar una bala de la casa de Allison, donde está escondido el antídoto. Después de dejar a Derek con Styles, Scott va a casa de Allison, donde Allison está aún más entusiasmada que Scott. Mientras se vuelven íntimos, Scott casi pierde el control y esconde rápidamente sus garras bajo la sábana. En ese momento, Styles envía un mensaje urgente pidiéndole que encuentre la bala rápido, claramente no queriendo quedarse solo con Derek y tener sangre en su coche. Ante los parloteos incesantes de Styles, Derek amenaza con cortarle la garganta si no cierra su boca maloliente. Por otro lado, Scott finge ignorancia, mientras sonsaca información sobre su tía a Allison. Resultó que Kate también había vivido cerca de la ciudad antes, lo que explicaba por qué Scott la encontraba tan familiar. Allison le mostró muchos pasatiempos, pero su verdadero talento estaba en el tiro con arco. Incluso sin flecha, la vista del arco apuntando le dio un sobresalto a Scott. La sombra psicológica de la flecha disparada por su padre aún persistía. De repente, Scott notó que el garaje estaba lleno de armas de fuego. Allison explicó apresuradamente que su padre vendía armas a las fuerzas del orden y no era un entusiasta de las armas, mientras Scott buscaba la bala. Intentó averiguar si ella planeaba tomar el negocio de su padre. Ella aún no lo había decidido, bromeando sobre si se veía más genial con un arma. Los dos encontraron otro lugar para acurrucarse, pero fueron sorprendidos por Chris en un momento bastante incómodo. Chris le pidió a Scott que lo ayudara a mover algunos objetos, claramente tratando de sacarlo de la casa. Justo en ese momento, Scott recibió un mensaje. Styles, atrapado en sus sentimientos, había descuidado su tarea real, así que Scott le pidió maliciosamente a Allison si podían estudiar un poco más. Su padre se quedó sin palabras, aconsejándole que subiera a su bicicleta y se fuera a casa, y pidiéndole a Allison que entrara con él. Justo en ese momento, Kate intervino para relajar el ambiente, bromeando sobre que los dos solo estaban haciendo travesuras en el garaje y que nada más subido de tono había pasado. Inesperadamente, Kate le propuso a Scott quedarse a cenar bajo la mirada poco amistosa del padre de Allison. Scott entró nervioso. Cenar con la familia de Allison era como estar sobre brasas ardientes.
Su madre era una mujer formidable, y Chris y Kate lo interrogaban como a un criminal. Afortunadamente, Allison actuó como mediadora. Styles envió otro mensaje urgente, y Scott usó la excusa de necesitar el baño para llamarlos y pedirles que esperaran en el hospital veterinario. Necesitaba más tiempo. Después de todo, la casa de Allison parecía un supermercado de armería. ¿Quién sabía cuál era la bala correcta? Justo cuando Scott comenzó su búsqueda, fue sorprendido por Kate. Mintió diciendo que no encontraba el baño, y ella coqueteó un poco con él antes de dirigirlo a la habitación de invitados. Scott tenía pocas esperanzas, pero luego descubrió un rayo de luz. Era la habitación de invitados de Kate. El paquete misterioso estaba escondido bajo la cama. Lo abrió rápidamente y, revisando entre muchas balas, encontró una caja de madera. Faltaba una bala. Probablemente era la que había herido a Derek. Scott tomó una bala y notó la etiqueta en francés en la caja. Inmediatamente envió un mensaje a Styles. Derek explicó débilmente que se trataba de una planta rara usada contra los hombres lobo y que esa bala era el antídoto. Habiendo asegurado la bala, Scott sugirió irse, pero Kate lo trajo de vuelta al tema mencionando 2 ataques recientes de bestias. Scott fingió confusión, sugiriendo que tal vez un puma era el responsable. Chris entonces contó su propia historia. Había tenido varios perros, pero su naturaleza dócil cambió completamente después de una mordida, transformándolos en verdaderos asesinos. Parecía que comparaba a los hombres lobo con el perro rabioso de su historia. Scott era el perro rabioso del que hablaba. Mientras tanto, Styles había llevado a Derek al hospital veterinario. Los 3 tatuajes en forma de ramas en su espalda probablemente eran un símbolo del Wolfpack. El veneno de su herida se estaba extendiendo a su corazón, y Derek se preparaba para lo peor, amputando todo su brazo. Habló de ello con tanta naturalidad que envió escalofríos por la espalda de Styles. La incómoda cena finalmente terminó mientras Allison se despedía de Scott. Lo besó audazmente frente a su severo padre, dejándolo furioso. Cuando Scott estaba a punto de irse, Kate lo detuvo. Cerró la puerta y preguntó si había tomado algo de su bolsa. Sus palabras eran una clara señal para Scott de que había sido descubierto. Scott sintió un escalofrío en su corazón, tal vez por la rudeza de Kate. Allison, avergonzada, no podía soportarlo más. Chris también se acercó. Habiendo aprendido de Kate que su bolsa había sido registrada, Allison intentó defender a su novio para poner fin a la incómoda confrontación, pero su tía insistió en revisar los bolsillos de Scott. Chris, con una mirada penetrante, asintió en silencio. En pánico, Scott se dio cuenta de que la bala aún estaba en su bolsillo. Debería haberla escondido en otro lugar, incluso en sus zapatos o en su ropa interior sucia. De repente, Allison comenzó a decir la verdad, afirmando que Scott había sido acusado injustamente, que no había tomado nada. Luego sacó un enorme preservativo, diciendo que era ella quien había robado el preservativo de su tía, sorprendiendo a todos. Kate no lo negó, confirmando que efectivamente había preservativos en su bolsa. Su padre, ahora perturbado, pensó que su hija no debería ser tan coqueta. De vuelta en el hospital veterinario, Derek le pidió a Styles que amputara su brazo. Solo de imaginar la escena, Styles estaba a punto de desmayarse, así que buscó todas las excusas posibles para evitarlo. Derek amenazó con torcerle la cabeza si no procedía con la amputación. Styles no tuvo más opción que continuar. Justo en ese momento, Scott llegó a tiempo y le dio la bala a Derek, quien se relajó inmediatamente. Antes de que pudiera explicar cómo usarla, se desmayó. La bala rodó accidentalmente hacia el desagüe. Scott se apresuró a recuperarla, casi perdiéndola, y usando sus garras, logró extraer parcialmente la bala. Styles despertó a Derek con un puñetazo. Derek mordió la bala para aplicar los fragmentos en su herida. El intenso dolor fue seguido de humo azul, emanando de la herida, y las venas aterradoras se retrajeron, restaurando su brazo a la normalidad. Styles estaba encantado de que Derek hubiera sobrevivido, y Scott no esperaba gratitud, solo que no reapareciera nunca en su mundo. De lo contrario, contaría todo a los cazadores. Derek preguntó si pensaba que ellos lo ayudarían. Scott creía que los cazadores eran mejores que Derek, quien entonces ofreció mostrarle algo más tarde. Derek llevó a Scott a un sanatorio para visitar a su tío Peter, el único sobreviviente de un gran incendio, ocurrido hace 6 años. Scott estaba curioso por saber si él también era un hombre lobo. Pues Derek señaló tristemente que su tío había sido un hombre lobo, pero que ahora apenas era una persona normal. Anteriormente, un incendio había atrapado a 11 personas en la casa de Derek. Solo Peter había sobrevivido. Derek y su hermana Laura habían escapado de la tragedia al estar en la escuela. El incendiario era definitivamente un cazador, ya que solo ellos conocían la verdadera identidad de la familia de Derek. Pero Scott intentó defender a la familia de Allison. Tal vez había una razón para ello. Derek, mostrando la mitad quemada del rostro de su tío, desafió a explicarlo. Los cazadores afirmaban matar solo a los hombres lobo adultos, y solo con pruebas sólidas, pero el incendio también había matado a humanos comunes en su familia. Derek añadió que era una buena acción de los cazadores, y que Allison podría terminar haciendo lo mismo.
No, la disputa entre los hombres lobo y los cazadores era irreconciliable después del incendio. Bajo las reprimendas de la enfermera, tuvieron que terminar su visita. Aprovechando la ausencia de Allison, los hermanos cazadores discutieron el ataque de la noche anterior. El atacante era un lobo alfa que apuntaba a Kate, pero ella logró herir a otro hombre lobo en su lugar. Especularon que se trataba de Derek. Kate quería perseguir a Derek para descubrir la identidad del alfa, pero Chris le recordó a su hermana que debían seguir las reglas. Kate, algo desdeñosa, cuestionó la importancia de las reglas, afirmando que siempre las había respetado ella misma. La escena se traslada a un lobo alfa, que apunta al dueño de una tienda de videos. Por casualidad, Jackson y Lydia estaban allí para alquilar un DVD. La pareja discutió porque Lydia era demasiado dominante. Jackson se quejaba de no querer volver a ver The Notebook, aunque lo buscaba en la tienda. Unos momentos después, durante su búsqueda, Jackson encontró el cuerpo del gerente de la tienda. Mientras las luces parpadeaban, notó una criatura con ojos rojos mirándolo fijamente detrás de unos estantes derribados, atrapándolo debajo. Siempre había querido convertirse en hombre lobo, y parecía que su deseo iba a hacerse realidad gracias al alfa. Sin embargo, cuando el alfa desgarró su collar, de repente se detuvo. El cuello de Jackson había sido previamente arañado por Derek, probablemente mezclando veneno de lobo con veneno de acónito, de lo que hizo retroceder al alfa. Lydia, que estaba tomándose selfies, soltó un grito de shock. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, por lo que ninguno de ellos vio claramente la figura oscura. Scott y Derek fueron los primeros en llegar, especulando sobre los motivos del alfa, preguntándose si era simplemente una cacería habitual. Pero Derek no estaba de acuerdo, afirmando que los hombres lobo eran depredadores, pero no necesariamente asesinos. Scott cuestionó por qué querría ser un asesino, y Derek le aseguró que descubrirían los motivos del alfa. El motivo del alfa para matar seguía siendo un misterio. Al salir del tejado, no notaron un enorme patrón en espiral bajo sus pies. Se dirigieron a la antigua casa de Derek, donde Scott expresó su frustración, declarando que tenía su propia vida y no quería ser el lacayo de Derek ni la mascota del alfa. Derek le dijo solemnemente que en la próxima luna llena, el lobo alfa lo llamaría de nuevo. Si no participaba en el asesinato, sería el próximo objetivo. Scott estaba visiblemente abatido al escuchar esto. Tenía una especie de conexión con el alfa de la que no podía escapar. Para consolarlo, Derek ofreció enseñarle otra serie de lecciones pagadas de forma gratuita. Entonces rompió los huesos de la mano de Scott para mantenerlo en forma humana, diciendo que el dolor lo ayudaría a recuperar sus sentidos. El día siguiente era el cumpleaños de Allison, y su tía Kate le regaló un colgante grabado con un lobo, afirmando que era su posesión más valiosa. El diseño estaba ligado a un secreto familiar, animando a Allison a explorarlo por sí misma. Estaba claro que Kate tenía la intención de llevar a Allison por el camino de los cazadores de hombres lobo. En la escuela, Allison recibió una pequeña sorpresa preparada por Lydia, lo que fue bastante agradable. Scott entonces se dio cuenta de que era el cumpleaños de Allison y no había tenido tiempo de preparar un regalo. En un impulso, convenció a Allison de saltarse las clases por el día. Para Allison, era una aventura que nunca había experimentado. Se saltaron su primera clase, química, impartida por un profesor muy estricto. Scott, que siempre fracasaba en química, era una preocupación particular para el profesor. Además de Scott, Lydia también se saltó las clases. Respecto al asesinato de la noche anterior, la policía afirmó que fue obra de un puma. Styles intentó obtener información de Danny, el afeminado, pero ignoraba que Styles también le había preguntado a Danny si pensaba que él mismo era encantador como una chica, dejando a Danny perplejo. El ataque del alfa dejó a Jackson traumatizado. Durante una ducha, se asustó por 2 destellos rojos y terminó mojándose. Justo en ese momento, Derek apareció para asegurarse de que Jackson no había visto nada significativo. Los hombres lobo pueden usar su oído extraordinario para detectar los latidos del corazón de alguien que miente. Tras confirmar que Jackson realmente no había visto al alfa, Derek se marchó satisfecho. Styles, preocupado por el estado de Lydia tras el ataque, también decidió saltarse las clases. Visitó a Lydia en su casa, donde ella aún estaba en estado de shock, llorando por la criatura que creía haber visto. Conociendo la verdad sobre los hombres lobo, Styles la engañó haciéndole creer que era un puma en su lugar. Mientras tanto, Scott y Allison se dirigían al bosque de Beacon Hills. Eran afectuosos mientras caminaban y acordaron apagar sus teléfonos. Sin embargo, Allison quiso enviar un último mensaje para agradecer a Lydia por su fiesta de cumpleaños. Tras el mensaje, se miraron a los ojos, con chispas saltando. Al ver a Lydia en un estado semi-soñador, Styles decidió irse, pero entonces escuchó a Lydia llamando en su sueño, suplicando que no se fuera. Corrió a su lado solo para escuchar que murmuraba el nombre de Jackson en su sueño. Lydia confundió a Styles con Jackson, dejando a Styles completamente helado, dividido entre quedarse o irse. Styles recibió el mensaje de Allison, lo que lo distrajo lo suficiente como para descubrir un video en el teléfono de Lydia. El video, tomado durante su ataque, había capturado accidentalmente al lobo alfa.
A diferencia de Scott y Derek, este hombre lobo realmente parecía un lobo. Mientras tanto, la cazadora Kate y su equipo se acercaron. Los tenía en alta estima y se ponía estándares muy altos para sí mismo. Por eso estaba decidido a descubrir el secreto detrás del nuevo coraje de Scott. No soportaba que nadie lo superara. El desempeño de Lydia en la escuela era simplemente excepcional. Excelentes notas, alto coeficiente intelectual y fuertes habilidades de liderazgo. El entrenador excéntrico había sido el antiguo compañero de cuarto de Derek. Sus hombres dudaban. Las reglas les prohibían matar a hombres lobo inocentes, pero Kate nunca respetaba las reglas. Desde dentro, Derek sintió la presencia del trío y se escondió, esperando el momento adecuado. Mientras entraban burlándose de él, Kate relató cómo había matado a la hermana de Derek, lo que lo enfureció. Rápidamente noqueó a sus hombres, pero fue neutralizado por su pistola de electrochoque. Asombrada por su físico, Kate casi lamentó tener que atacarlo. Styles, ahora sosteniendo el teléfono de Lydia con pruebas cruciales, quería hablar con Scott, pero descubrió que el teléfono de Scott estaba apagado, lo que lo frustró. En un arranque de ira, borró el video declarando que había terminado de preocuparse por eso. Mientras tanto, a pesar de sus músculos a prueba de balas, Derek no podía levantarse debido a la alta tensión de la pistola de electrochoque. Kate, de pie sobre él, reveló que el alfa había matado a su hermana Laura. Derek, consciente del historial de engaños de Kate, permaneció estoico pero sacudido por la revelación. Luego se reveló que cuando el cazador encontró a Laura, ella ya había sido asesinada y su cuerpo tenía marcas de mordida. Laura era una loba alfa en vida, y según la ley de los hombres lobo, cuando un hombre lobo beta mata a un alfa, adquiere el poder del alfa y se convierte en el nuevo alfa. Kate había provocado hábilmente a Derek para extraer información sobre el alfa. Sin embargo, como Derek no estaba al tanto, lo dejó ir sabiendo que su sed de venganza los llevaría al verdadero alfa. Avergonzado y enfurecido, Derek huyó, expulsado de su hogar por los cazadores. El padre sheriff de Styles visitó la clínica veterinaria para consultar al veterinario sobre un incidente. Trajo una foto borrosa de una cámara de seguridad que capturaba la silueta de una bestia rompiendo una ventana y pasando de gatear a correr. Y preguntándose si un animal se había vuelto sobrenatural. El sheriff dudaba que fuera un puma, pero no podía pensar en ninguna otra explicación. Buscó la opinión del veterinario, pero este evadió la pregunta, sugiriendo al sheriff que consultara a alguien más competente. No fue hasta la noche que los dos estudiantes que se habían saltado las clases recordaron que había una reunión de padres y profesores esa noche. Corrieron de vuelta a la escuela donde los maestros se reunían individualmente con los padres. De los padres de Jackson, supimos que era adoptado, aunque nunca había conocido a sus padres biológicos. Había pronunciado mal el nombre de Styles durante algún tiempo, lo que divertía al sheriff. Finalmente, el entrenador volvió al tema principal, elogiando a Styles por su inteligencia, pero lamentando que no la aplicara a sus estudios. Por ejemplo, durante el examen de mitad de semestre, Styles había descrito de manera elaborada la historia de la circuncisión. El sheriff pensó que era un tema rico en historia, pero el entrenador dijo que el examen en realidad era sobre economía. El teléfono de Scott estaba inactivo, lo que frustró a su madre. Durante la llamada de nombres, el profesor de química expresó su preocupación porque Scott carecía de afecto paterno. Chris y su esposa se enteraron por un maestro que su hija Allison se había saltado la escuela todo el día. Sabían que debía haber sido desviada por ese chico. Después de la conferencia, Scott y Allison llegaron justo a tiempo a la escuela, antes de que los padres pudieran confrontarlos. Gritos de gallina resonaron en el estacionamiento, causando que los estudiantes y los padres huyeran en pánico. Gracias a sus sentidos infrarrojos, Scott detectó una bestia fugaz. La conmoción fue rápidamente calmada por 2 disparos. En un momento crítico, siempre son los cazadores los que intervienen, liderados por Chris. La gente se reunió para ver que la causa de la perturbación era realmente un puma. Caso cerrado para los habitantes comunes de la ciudad. Los recientes casos de desmembramiento macabro, el incidente del autobús escolar y ahora el caso de la tienda de videos parecían ser obra de este animal peligroso. Sin embargo, aquellos que estaban al tanto entendían que era solo una cortina de humo, un chivo expiatorio para los hombres lobo. Era una forma de calmar al público y ocultar la verdad. Scott, temiendo perder el control durante la próxima luna llena, acepta seguir un entrenamiento especial con Derek. La escena se traslada luego a Scott, atacado en el estacionamiento, aterrorizado por el famoso alfa. No tenía el coraje para enfrentarlo y solo quería huir. Para enmascarar el sonido de su corazón latiendo, activa las alarmas de los coches al pasar, pero su posición fue delatada por una llamada de Allison. Ignoraba que esto formaba parte del entrenamiento especial de Derek. Derek, decepcionado con Scott, lamentó que, a pesar de la amenaza inminente del alfa, Scott aún estuviera distraído por sus intereses románticos. Derek declara que los hombres lobo no necesitaban mujeres, y luego aplastó el teléfono de Scott. Este último quedó devastado, dándose cuenta de que las mujeres efectivamente lo distraían. Llegaron a un acuerdo. Si Derek lo entrenaba adecuadamente, Scott se alejaría de las mujeres. Apenas había aceptado cuando reanudaron su entrenamiento, interrumpido por la llegada de Kate.
Scott se esconde rápidamente en un armario para ocultar el olor de sus hormonas. Kate siempre había querido guiar a Allison por el camino de una cazadora. Ayudó a Allison a explorar las leyendas de los monstruos, esperando que Allison tomara la iniciativa en la investigación por sí misma. Mientras tanto, Scott escaló silenciosamente por encima del muro, sus sentidos agudizados detectando un leve gruñido de lobo. Pensando que era Derek, usando los mismos viejos trucos, un Scott culpable comenzó a explicarse en la oscuridad, pero esta vez era real, el lobo alfa. Asustado, su primer instinto fue huir, sin siquiera considerar transformarse para contraatacar. Los de vuelta en casa, Derek ya lo esperaba en su habitación. Scott relató su encuentro, sintiendo la rabia del alfa. La expresión de Derek cambió ligeramente al escuchar sobre el motivo en espiral dibujado en la ventana del coche, sugiriendo pistas que no estaba listo para revelar. Bajo la guía de Kate, Allison descubrió la historia secreta de una bestia monstruosa en la Francia del siglo XVIII que habría matado a más de 100 personas hasta que el rey Luis XV envió a su mejor cazador para matarla. Lydia, poco impresionada, comentó que no era gran hazaña incluso si su antepasado había matado a un lobo gigante. Allison reveló que había más de un lobo en las fotos del libro, causando miedo en Lydia, quien obstinadamente señaló que solo parecía un lobo ligeramente más grande. Scott y Styles también estaban en el restaurante, pero Scott evitaba deliberadamente a Allison. Styles se sentía agraviado, quejándose de que su amigo se había vuelto demasiado cercano a Derek y diciendo que él era mucho mejor que él. Durante el descanso para el almuerzo, Scott y Styles fueron al campo de baloncesto para entrenar. Styles había entendido que controlar su transformación dependía de manejar su ritmo cardíaco, ya fuera que Scott estuviera enojado o demasiado relajado. Un aumento en su ritmo cardíaco podía desencadenar sus instintos de hombre lobo. Así, Styles ató las manos y los pies de Scott y comenzó a lanzarle pelotas para provocar su ira mientras monitoreaba su ritmo cardíaco con un teléfono. Scott no tuvo más remedio que soportar los golpes y mantener la calma. Jackson pasaba por allí, y no pudo evitar reírse de su locura mientras murmuraba para no enojarse. El ritmo cardíaco de Scott se disparó. Cuando superó los 160 latidos por minuto, luchaba por reprimir a su bestia interior. La expresión de Jackson se volvió seria, sospechando que había más en este espectáculo de lo que parecía. Esperaba tenso la transformación de Scott, inconsciente de los síntomas perturbadores que lo consumían. Su tez se había vuelto enfermiza y sus ojos estaban ojerosos. Scott resistió, logrando no transformarse. Esta prueba le permitió adquirir una nueva comprensión. Era una emoción más compleja que la ira. Al dominar este estado, podía controlar sus transformaciones a voluntad. Scott tuvo una epifanía. No es de extrañar que Derek fuera un soltero empedernido. Tal vez los hombres lobo no necesitaban mujeres que solo los retrasaban. Scott se dio cuenta de que debía mantenerse alejado de Allison, ya que su cuerpo seductor lo hacía más débil. Jackson siguió al dúo hasta el vestuario, escuchando su conversación. Aprendió que Scott debía alejarse de Allison por una razón que veía como una oportunidad, para entender qué hacía a Scott tan valiente. Después de discutir temas serios, Scott se quejó del olor nauseabundo del vestuario. Styles estaba perplejo, no olía nada anormal. Resultó que Scott percibía la descomposición y la muerte emanando de Jackson, algo que las personas comunes no podían detectar. Jackson se sentía increíblemente caliente, y el arañazo en su cuello comenzaba a supurar pus, como si algo intentara salir. De repente, una garra de lobo apareció en su boca, como si estuviera embarazado de un bebé lobo. En realidad, Jackson estaba sufriendo una transformación fallida tras su infección. Era tomando un camino de evolución grotesco. Aprovechando la situación, Jackson se acercó a Allison, disculpándose sinceramente por su arrogancia e intimidación pasadas. Coqueteó sutilmente con Allison, evaluando cuidadosamente sus reacciones. Jackson expresó su afecto tanto por Allison como por Scott, esperando que ellos también lo apreciaran. En clase, el entrenador se burló de Scott, pisoteando su autoestima. Styles monitoreaba el ritmo cardíaco de Scott y notó que se acercaba a la zona peligrosa. De repente, el ritmo cardíaco cayó. Styles levantó la vista sorprendido al ver a Allison, sosteniendo secretamente la mano de Scott, calmando su ira. Scott se dio cuenta entonces de que Allison no lo haría más débil, sino que en realidad podría darle fuerza. Para probar esta teoría, Julius Styles ideó otro plan travieso. Fueron al estacionamiento donde Styles le dijo a Scott que se parara frente a un coche sosteniendo las llaves y no se moviera. Rayó deliberadamente el coche y luego atrajo ruidosamente la atención del propietario, quien pensó que Scott era el responsable. Scott terminó siendo maltratado por un grupo de matones, lo que provocó un aumento en su ritmo cardíaco, pero cuando recordó la sonrisa de Allison, su ritmo cardíaco se estabilizó. Finalmente, el profesor de química intervino y puso fin al caos. Derek había sido expulsado de su hogar por los cazadores y no podía rastrear al alfa. Desanimado, visitó a su tío en el sanatorio. Scott estaba demasiado preocupado por sus relaciones amorosas y necesitaba desesperadamente la ayuda de su tío, aunque Peter estaba en un estado vegetativo desde hacía 6 años. Bat era un buen oyente. Derek compartió sus sospechas de que el alfa podría ser un miembro de su familia y especuló que, además de su tío, alguien más podría haber sobrevivido al incendio de hacía 6 años.
La expresión de Peter permaneció vacía y sin respuesta, mientras Derek se desesperaba, esperando que Peter despertara. Una enfermera se apresuró, reprendiendo a Derek por su comportamiento agresivo. Luego lo tranquilizó diciendo que su tío reaccionaría si se le daba tiempo. Derek respondió que no tenía mucho tiempo antes de salir de la habitación. Justo en ese momento, el dedo de Peter se movió ligeramente. El tío Peter podría estar despertando. Tras salir del sanatorio, Derek encontró un mensaje deslizado en su coche. Miró a su alrededor, pero no encontró rastro de nadie. No tuvo más opción que seguir esa pista, de no fuera amistosa o una trampa. Esa noche, Derek llegó al hospital de animales y confrontó al veterinario, exigiendo saber cuándo había encontrado una carcasa de ciervo con un motivo en espiral hacía 3 meses y por qué había convencido a la policía de cerrar ese caso. El veterinario sabía muy bien el significado del símbolo para los hombres lobo y explicó que solo era un ciervo, una simple broma. Pero Derek insistió más. Podía escuchar el ritmo cardíaco del veterinario acelerarse. En un movimiento rápido, Derek dominó al veterinario, preparándose para torturarlo por respuestas. Cuando Scott apareció de repente y quiso detenerlo, Derek golpeó al veterinario con un puñetazo, sabiendo que los hombres lobo podían controlar sus heridas, para evitar que sanaran cuando estaban conscientes. Y fue entonces cuando Scott comprendió el significado de la espiral. Un símbolo de venganza. Si los objetivos del Alfa no se cumplían, los asesinatos no cesarían. Derek estaba a punto de usar sus garras para verificar la identidad del veterinario, cuando Scott intervino, aturdiendo a Derek. En pocos días, Scott había aprendido a transformarse a voluntad y se atrevió a decirle a Derek que no tocara más al veterinario. Scott había ideado una forma de confirmar la identidad, sin dañar al veterinario. Los dos llevaron al veterinario inconsciente a la escuela y llamaron a Styles. Como se mencionó antes, había un vínculo entre Scott y el Alfa. El plan de Scott era usar el sistema de megafonía de la escuela para aullar. Si el veterinario era el Alfa, se transformaría en público. Si era alguien más, sería convocado. Scott se aclaró la garganta y aulló. No fue tanto un aullido de lobo, como un grito melancólico de un husky. Derek se quedó sin palabras, y Styles se rascó la cabeza torpemente, animando a su amigo a ser valiente y convertirse en un verdadero hombre lobo, no en un bebé lobo. Scott aulló de nuevo, esta vez con un aullido profundo y áspero, que hizo temblar la escuela. La expresión de Derek cambió repentinamente. Temía que el aullido no solo atrajera al Alfa, sino que también alertara a los cazadores de hombres lobo. Fue entonces cuando los tres se dieron cuenta de que el veterinario, fuertemente atado, había desaparecido. Mientras reflexionaban, el Alfa atacó, asestando un golpe fatal a Derek. Su fuerza era comparable a la de un chimpancé, enviando a Derek hacia su fin. Asustados, los dos corrieron hacia la escuela. Y habían despertado más problemas de los que podían manejar. Es fácil invocar, pero difícil de alejar. Scott y Styles se refugiaron rápidamente dentro, mientras el Alfa acechaba afuera. En un intento desesperado por asegurar las puertas de la escuela, Styles salió a buscar alicates. Irónicamente, Scott simplemente se escondía detrás de la puerta, aparentemente sin vergüenza. Las barricadas resultaron inútiles contra el hombre lobo. Styles sospechaba que el veterinario era el Alfa, profundamente oculto entre ellos, mientras que Scott creía firmemente lo contrario. Los dos planearon una audaz escapada en coche cuando, de repente, una batería de jeep fue lanzada, indicando que el Alfa no solo conocía su ubicación, sino que también había cortado su ruta de escape. Evitaron quedarse cerca de las ventanas y se escondieron en el vestuario. Sintiendo pasos afuera, se deslizaron dentro de un armario, observando a través de una rendija hacia la puerta. La manija de la puerta giró, revelando al guardia de seguridad, atraído por el aullido transmitido. Antes de que pudieran explicar, el Alfa atacó y envió al guardia al más allá. Mientras tanto, Jackson, Lydia y Allison recibieron un mensaje de texto de Scott, instándolos a venir a la escuela tarde en la noche, sin saber sus verdaderas intenciones. A su llegada, el dúo dentro estaba enzarzado en una batalla táctica con el Alfa, al que Styles logró atrapar en una sala de almacenamiento, burlándose de él detrás de una reja de hierro. Quedaron impactados cuando el Alfa escapó por el tejado. Mientras Allison y los demás buscaban al dúo, Jackson vislumbró una silueta al final del pasillo, que desapareció repentinamente. Scott detectó al grupo de Allison y los contactó usando el teléfono de Styles, terminando por reunirse en la piscina. Scott estaba frustrado y se preguntó por qué habían venido a una hora tan tardía, complicando potencialmente la situación. Confundida, Allison preguntó si no fue Scott quien los llamó allí. Scott se dio cuenta entonces de que alguien estaba orquestando estos eventos. De repente, pasos en el tejado señalaron la llegada del Alfa, obligando a Allison y sus amigos a huir. Lograron escapar de la bestia y se escondieron en la cafetería mientras la escuela volvía a quedar en silencio. Allison exigió explicaciones de Scott sobre quién los perseguía, reacio a revelar el secreto de los hombres lobo. Scott acusó impulsivamente a Derek. Allison recordó los supuestos asesinatos de leones, pero Scott insistió en que era obra de Derek y afirmó que debían huir o arriesgarse a un destino similar. El pobre Derek, aunque estaba muerto,
App fue culpado por los asesinatos recientes y se convirtió en el chivo expiatorio de los crímenes no resueltos de la ciudad. A pesar de las súplicas de los hombres, el trío insistió en llamar a la policía, solo para ver su llamada interrumpida abruptamente cuando mencionaron la ubicación de la escuela. Resultó que la policía había recibido numerosas llamadas de broma sobre el Alfa en la escuela secundaria ese día. Scott recordó la advertencia de Derek de que el Alfa buscaba venganza, posiblemente apuntando a Allison como descendiente de los cazadores. Reacio, Stiles intentó llamar a su padre sheriff, pero sin éxito, mientras el Alfa comenzaba a golpear la puerta de hierro. El grupo huyó hacia el laboratorio de química, recordando un escenario de escape. El laboratorio tenía una puerta trasera que conducía a una salida de emergencia. Pero la llave estaba con el guardia de seguridad asesinado. Scott decidió ir a recuperar la llave solo, pero Lydia, demostrando su inteligencia académica, guió al grupo para fabricar dispositivos incendiarios. Sin embargo, durante el proceso, Jackson intercambió maliciosamente un ingrediente crítico, poniendo en peligro a Scott. Allison suplicó a Scott que no fuera, acusándolo de haber mentido toda la noche a pesar de sus protestas. Scott partió determinado a salvar a todos, armado con un arma improvisada. Siguió un rastro de sangre hasta el campo de baloncesto, donde encontró el cuerpo del guardia, dándose cuenta de que era una trampa tendida por el Alfa. El grupo estaba siendo manipulado, y mientras Scott arriesgaba su vida por la llave, Jackson aprovechó la oportunidad para mostrarse preocupado por Allison frente a su novia. Por otro lado, Scott se enfrentó al Alfa. Device's Incendiary Device no logró encenderse, lo cual era de esperar. Esta acción enfureció al Alfa, que inmovilizó a Scott en el suelo y soltó un rugido que hizo temblar la habitación. En ese momento, los demás escucharon el ruido. La herida de Jackson en la nuca comenzó a arder, y Scott no podía reprimir sus instintos de lobo. Efectivamente, era un descendiente del Alfa y había sido obligado a transformarse bajo su mando. Un destello rojo fugaz en sus ojos hizo que Scott tuviera una sed extrema de sangre. Siguiendo los sonidos de las 4 personas, Scott se acercó a la sala de química. Estaba a punto de insertar la llave, cuando se detuvo al escuchar la voz de Allison. Luchó contra el mandato del Alfa, despertando con los recuerdos de Allison. Los 4 dentro del aula no se dieron cuenta de que habían escapado por poco de la muerte. Poco después, el sheriff llegó con refuerzos. Scott volvió a su forma humana y declaró que el plan del Alfa había fallado. El Alfa se retiró silenciosamente. De hecho, los eventos de la noche eran un rito de paso diseñado por el Alfa para que Scott se uniera a su manada. Derek había mencionado que el Alfa quería que Scott se uniera a él y que el precio a pagar era cortar los lazos con sus conexiones humanas, incluidos amigos y familia. Stiles entendió esto y sintió que el Alfa no quería realmente matarlos. Scott confirmó que el Alfa había planeado que él fuera quien los matara. Los cuerpos de Derek y del guardia desaparecieron, y la policía inscribió a Derek como sospechoso. El veterinario reapareció misteriosamente. Sus era sospechoso ya que había desaparecido justo antes de que el Alfa apareciera por primera vez, y reapareció tan pronto como el Alfa desapareció. Tras una noche de aventuras agotadoras, Allison estaba profundamente herida por Scott. Se negó a escuchar explicaciones de un hombre lleno de mentiras. Con el corazón roto, Scott fue a beber a la naturaleza con Stiles. Scott no estaba borracho, pero Stiles se emborrachó rápidamente. Después de todo, no era su culpa. Scott alguna vez estuvo cerca de Lydia, la pasión de Stiles, quien ahora estaba en la cama de otro. Mientras tanto, 2 matones intentaron causar problemas, pero fueron ahuyentados por la presencia de Scott. Este último se fue rápidamente con Stiles al oler al Alfa, sin que ellos lo supieran. Los 2 matones encontraron un final siniestro. Uno fue asesinado en el lugar y el otro arrastrado hacia una fogata y asado como un pavo. Aunque el plan del Alfa fue frustrado, sembró una semilla de brutalidad en el corazón de Scott. Durante un examen de química, Scott se puso inquieto y su visión se volvió borrosa. La pregunta de repente se volvió mortalmente seria al preguntarle cómo matar a personas durante la noche de luna llena. En pánico, Scott abandonó el aula y Stiles lo siguió afuera. Rechazado por Scott, perdió su apoyo emocional y no pudo controlar sus emociones, especialmente durante la noche de luna llena. Stiles prometió atarlo por la noche. Durante el almuerzo, Allison y Jackson estaban sentados juntos discutiendo el extraño comportamiento de Scott, sin saber que él escuchaba desde el pasillo. Jackson animaba a Allison a cuestionarse si romper fue un error. Él pensaba que Scott lo merecía. Enfurecido, Scott golpeó su cabeza contra la pared. Después de la escuela, comenzó el partido de entrenamiento. Sorprendentemente, Stiles formó parte del 11 titular, lo que lo emocionó enormemente mientras el entrenador anunciaba un sistema de doble capitán. Scott fue promovido a capitán, para gran disgusto de Jackson, pero esto era solo el comienzo de una serie de represalias. Bajo la influencia del Alfa y un reciente desamor, Scott se volvió oscuro. Antes del partido, se acercó a Lydia, y Stiles pensó ingenuamente que su amigo estaba tanteando el terreno por él. Le preguntó a Scott si Lydia había insinuado que tenía sentimientos románticos por él, sabiendo muy bien que Stiles estaba enamorado de Lydia. Scott seguía coqueteando con ella, decidiendo devolverle el golpe a Jackson, porque éste había coqueteado con Allison.
Lydia, buscando también vengarse de Jackson, respondió gustosamente a los avances de Scott. Los dos eran como una cerilla. En el campo, Scott era agresivo y conflictivo, derribando a los amigos de Jackson. Styles notó el lápiz labial manchado de Lydia. El único que había visto antes del partido fue a Scott. Styles quedó atónito por su beso furtivo. Su mundo se derrumbó. Cualquiera podía coquetear con Lydia, pero no su mejor amigo. Mientras tanto, Kate entrenaba secretamente a Allison, enseñándole que las mujeres deben ser fuertes y que los hombres no son confiables en situaciones peligrosas. Allison recordó el comportamiento de Scott esa noche, confirmando el punto de vista de su tía. Como resultado, Kate se enteró de que Scott y Styles habían estado en contacto con Derek. Su expresión se volvió grave y presionó a Allison para que le diera todo lo que sabía sobre Derek. Por la noche, la visita de Styles sorprendió a la madre de Scott, especialmente porque tenía su propia llave de su casa. Una vez que su madre se fue, Styles arrojó un pesado regalo frente a Scott, quien insistió en que estaba bien y que no necesitaba preocuparse. Styles solo intentaba encontrar una salida, esperando que fuera la luna llena la que provocó la mirada asesina de Scott. Scott le dijo con desprecio que se fuera. Scott era otra persona, incluso renegando de su mejor amigo. Styles esperaba mostrarle algo bueno a Scott antes de irse. Scott sacó una cadena de su bolso y preguntó con desprecio si Styles realmente pensaba que necesitaba estar encadenado como un perro. En el momento en que Scott bajó la guardia, Styles lo esposó al radiador. Atado al radiador, Scott miró a Styles con odio. Styles dijo que lo estaba protegiendo y vengándose de él, sabiendo de su momento íntimo con Lydia. Incluso el angelical Styles tenía sus límites. Los dos mejores amigos se estaban lastimando. Styles usó un tazón para perros para humillar a Scott, quien a su vez detalló su apasionado beso con Lydia, decidido a romperle el corazón a Styles. Incapaz de soportarlo, Styles salió de la habitación. Mientras tanto, Allison y Jackson se encontraron en el supermercado y se llevaron bien. Allison subió a su coche para compartir sus problemas. Algo no estaba bien. Allison creía que el matón de esa noche no era Derek, y su vida estaba llena de mentiras, no solo de Scott, sino también de su padre. Por otro lado, las muñecas de Scott estaban ensangrentadas en sus esfuerzos por obligar a Styles a desbloquear las esposas. Intentó de todo, desde culpar a la luna llena hasta invocar su ruptura, para despertar la simpatía de Styles, actuando como una verdadera estrella de cine. Styles también sufría, escuchando los gritos y súplicas de su amigo. Luego, de repente, todo quedó en silencio en la habitación. Scott había roto las esposas y escapado. En el estacionamiento del supermercado, Jackson también se confió sobre sus experiencias. Sin que el dúo que hablaba lo supiera, un Scott furioso y transformado estaba listo para atacar, impulsado por su aparente intimidad. Pero justo cuando estaba a punto de saltar sobre el tejado del coche, una figura intervino y se lo llevó. Era Derek, demostrando que aún no estaba fuera de juego. Derek logró sacar a Scott de su frenesí. Buscando a Scott, Styles se topó con una escena del crimen policial, lo que lo hizo entrar en pánico mientras buscaba frenéticamente a su padre sheriff. Las personas comunes no son conscientes de los peligros de una noche de luna llena. No muy lejos, los hermanos cazadores llegaron y por su conversación, estaba claro que Chris aún desconocía la identidad de Scott, aunque estaba seguro de que Scott era un estudiante de secundaria. Mientras tanto, Derek había llevado a Scott a casa. Harto de todo lo relacionado con los hombres lobo, Scott escuchó a Derek contar una leyenda. Matar al lobo alfa curaría a aquellos a los que había mordido. Esto intrigó a Scott. En ese mismo momento, el alfa escaló la cima de Beacon Hills, contemplando la ciudad brillantemente iluminada. Tras una falsa alarma, Jackson descubrió una marca de garra incrustada en la puerta de un coche, lo que lo hizo reflexionar. Se apresuró a casa, recuperó los guantes de Scott para comparar, y descubrió que los agujeros coincidían con las marcas de garras. Se acercaba a la verdad. Por la noche, mientras el profesor de química se preparaba para dejar el trabajo, descubrió en su escritorio una lista de personas asesinadas, cuyos nombres marcados con una cruz roja estaban todos inscritos en la última línea. Presa del pánico, metió la lista en su bolsillo, pero un gruñido amenazante resonó detrás de él. El alfa finalmente habló, preguntando si sabía quién había escrito esa lista. El profesor primero suplicó clemencia, antes de revelar el nombre: Laura, la hermana de Derek y el antiguo lobo alfa. Enfurecido, el alfa le ordenó que se diera la vuelta y viera lo que había hecho. Aterrorizado, el profesor no pudo resolverse a girarse, continuando solo con sus súplicas mientras el alfa se acercaba. Derek irrumpió y salvó al profesor de química, mientras el alfa huía antes de que Derek pudiera perseguirlo. Debido a las mentiras de Scott, la policía llegó y Derek terminó asumiendo la responsabilidad del alfa, teniendo ahora que evitar tanto a la policía como a los cazadores. Derek se escondió en una acería, pero cuando la policía soltó a sus perros, la influencia de la sangre de hombre lobo hizo que los perros gimieran y se volvieran contra sus amos. Resultó que Styles había robado el comunicador de su padre sheriff y se enteró de la difícil situación de Derek en la acería, así que él y Scott fueron a salvarlo. A pesar de los disparos de Chris, lograron sacar a Derek, quien estaba furioso. Acababa de localizar al alfa cuando llegó la policía.
Styles estaba descontento, recordándole a Derek que su padre sheriff solo estaba haciendo su trabajo. Tras algunos intercambios acalorados, Derek compartió información crucial. Su hermana Laura había mencionado investigar un incendio ocurrido hace 6 años y había descubierto 2 pistas clave. Una era un motivo reconocido por Scott, idéntico al colgante de Allison, y la otra era su profesor de química. Por eso Derek había vigilado de cerca al profesor, evitando que el Alfa lo alcanzara primero. Derek compartió sus sospechas de que el Alfa también estaba investigando el incendio de hace 6 años, creyendo que se trataba de un miembro de su propia familia. Parecía que alguien más además de Peter también había sobrevivido al incendio. Derek pidió a los dos que recuperaran el colgante de Allison, pero Scott acababa de ser abandonado. Avergonzado, sintió que no podía pedir prestado el colgante. Styles lo animó a obtener el colgante, matar al Alfa y reconquistar a Allison. Por otro lado, Jackson fue al hospital, sintiéndose cada vez peor desde que Derek lo arañó, atormentado por pesadillas de fuego. Los gritos eran terriblemente reales. Durante un examen, el médico encontró algo bajo su piel y extrajo una cuerda manchada de sangre y pétalos de acónito. Jackson se despertó gritando, la pesadilla alimentada por la toxina de acónito en su cuerpo, que provoca alucinaciones. Al darse cuenta de esto, Jackson se acercó a Scott con arrogancia, amenazando con revelar su secreto a Allison, a menos que lo ayudara a adquirir poderes similares. Scott estaba preocupado, temiendo que la noticia llegara finalmente al padre de Allison. Styles intentó calmarlo, aconsejándole que asegurara primero el colgante. Mientras tanto, Scott intentó rememorar los viejos tiempos con Allison, pero eso solo lo alejó aún más. Durante el almuerzo, Jackson se burló de Scott, amenazando con manipular a Allison. No queriendo rebajarse a tales niveles, Scott decidió robar el colgante en su lugar. Mientras Jackson invitaba a Allison a ver las semifinales esa noche, afirmando que era idea de Scott. Scott, registrando el bolso de Allison cerca, escuchó y se confundió por las motivaciones de Jackson. El bolso de Allison no contenía el colgante. Scott se sintió tan incómodo como si estuviera estreñido. Lydia, furiosa, confrontó a Jackson porque había recibido un mensaje de él exigiendo que le entregara las llaves de repuesto de su casa, claramente una señal de que su relación había terminado. Jackson, no sintiéndose demasiado confiado, declaró con arrogancia que era hora de deshacerse de un peso muerto, refiriéndose a Lydia como su mayor carga. Ni siquiera se había convertido aún en hombre lobo, pero su ego ya estaba inflado. Su ruptura probablemente habría hecho saltar de alegría a Styles. Después de la escuela, Styles regresó a casa y encontró a Derek escondido en su habitación. El sheriff vino a buscar a Styles, pero él logró mantenerlo fuera. Su padre le dijo que estaba ansioso por ver el debut de Styles. Después de lidiar con su padre, Styles volvió a su habitación, donde Derek lo acorraló contra la pared, amenazándolo. Styles replicó, pidiéndole a Derek que siguiera sus reglas ya que lo estaba encubriendo. Mientras tanto, no había noticias de Scott, y el profesor de química ahora estaba bajo protección policial. Styles decidió probar un enfoque diferente. La noche en que el Alfa invadió la escuela, Allison y otros dos recibieron mensajes de texto de Scott, pero no fueron enviados por él. Styles sospechaba que el Alfa estaba involucrado y conocía al genio informático para rastrear el origen de los mensajes. Era Danny. Styles mintió, diciendo que Derek era su primo. Danny estaba un poco desconfiado, comentando que su primo parecía bastante intenso y preguntando por qué había sangre en su camisa. Styles rápidamente afirmó que solo era un sangrado nasal y urgió a Derek a cambiarse de camisa, lo que hizo de mala gana, anotando mentalmente esta queja. Al principio, Danny dudaba en ayudar, pero estaba visiblemente encantado con el físico de Derek, incapaz de apartar la mirada. Aprovechando la oportunidad, Memo Styles exclamó preguntándole a Danny qué pensaba de Derek. Un Danny tímido no podía mirar los músculos radiantes de hormonas de Derek y se puso a trabajar de inmediato para rastrear el mensaje. Por otro lado, Scott se coló en la casa de Allison y encontró el colgante dentro de un antiguo tomo francés. Notó las anotaciones de Allison y se dio cuenta de que ella estaba investigando sobre los hombres lobo. Preocupado, Scott reflexionó sobre las consecuencias si Allison seguía los pasos de su familia y se convertía en cazadora de hombres lobo. Con el colgante en la mano, Scott estaba a punto de escalar el muro para irse, cuando fue llamado por el padre de Allison. Mientras tanto, Danny se mostró eficiente, rastreando rápidamente la dirección IP del mensaje. Provenía del hospital y la cuenta pertenecía a la madre de Scott. But Styles quedó absolutamente atónito por esta revelación. Chris pensó que Scott había venido a buscar a su hija y lo invitó a tomar un trago mientras Allison estaba fuera, sugiriendo que tuvieran una conversación privada, de hombre a hombre. Scott, sin embargo, solo quería irse y terminó confesando que Allison había roto con él. Chris expresó pesar, pero probablemente estaba secretamente encantado. Poco después, Chris se puso serio y preguntó cómo Scott conocía a Derek. Scott entró en pánico y luego adoptó un aire rebelde, diciendo que no sabía que Derek era un asesino en serie. Chris entonces se retiró, disipando sus sospechas sobre Scott. Su conversación volvió a Allison, causando mucho malestar interno en Scott, porque todo lo que había hecho era para protegerla, pero ella no le había dado la oportunidad de explicarse. Allison,
que acababa de regresar de hacer un recado, escuchó las palabras sinceras de Scott y se dio cuenta de que lo había culpado injustamente. Más tarde, durante las semifinales, Scott notó que Styles no estaba allí, ya que le habían ocultado la verdad sobre los mensajes relacionados con su madre. Styles abandonó su debut y Derek reconsideró su opinión sobre él, encontrándolo de repente más favorable. Sin embargo, la idea de la seducción aún molestaba a Derek y terminó golpeando a Styles en la cabeza. Como Derek era un criminal buscado y no podía mostrar su rostro, envió a Styles a investigar a la madre de Scott. Antes del partido, Jackson se acercó a Scott para preguntarle cómo estaba y si también quería usar sus habilidades sobrenaturales en el campo. Scott explicó que solo un lobo alfa podía reclutar seguidores, dado mientras que la mordida de un lobo beta era inútil. Jackson instó a Scott a invocar a un alfa, pero Scott admitió que ni siquiera sabía dónde encontrar uno. Explicó muchas cosas, especialmente sobre los cazadores que persiguen a los hombres lobo. Siguiendo la mirada de Scott, Jackson notó a la familia de Allison y se dio cuenta de su apellido, que significa plata en francés, una sustancia legendaria por su uso contra los hombres lobo. Pero aquí se trataba de un apellido, conocido por cazar hombres lobo. Mientras tanto, Styles no pudo encontrar a la madre de Scott, y Derek le pidió que preguntara a la enfermera que cuidaba del tío Peter en coma. Al llegar a la habitación del hospital, Styles encontró a la enfermera y a Peter ausentes. Derek, impactado por la noticia, Josh pronto se dio cuenta de la gravedad de la situación y le dijo a Styles que se fuera rápidamente. Peter era el alfa. Styles estaba incrédulo cuando Peter, de pie detrás de la puerta, lo saludó calurosamente. El lobo alfa resultó ser Peter en coma, sorprendentemente apuesto a pesar de su estado. Styles intentó huir para salvar su vida, pero fue detenido por la enfermera, que estaba confabulada con Peter. Styles estaba desesperado cuando Derek apareció al segundo siguiente y noqueó a la enfermera. En medio de la confrontación, Styles eligió mantenerse al margen. Peter intentó explicarse, pero Derek se transformó en hombre lobo. Sin embargo, tras una breve lucha, fue fácilmente derribado, demostrando la ineptitud de Derek. El tío Peter levantó a su sobrino con una mano y le explicó por qué había matado a Laura por error. Y resultó que el fuego había dañado su cuerpo y borrado sus pensamientos durante 6 largos años. Sus células se repararon una por una, y no fue hasta hace unos meses que realmente despertó. Había tomado el lugar de alfa de Laura, pero fue puramente instintivo. Derek permaneció impasible, centrado solo en la venganza por su hermana, pero el tío Peter ni siquiera necesitó transformarse para dominarlo, golpeándolo hasta dejarlo en el suelo. Por otro lado, el profesor de química confesó a la policía un incidente ocurrido hace 6 años, cuando una mujer, borracha en un bar, mostró un gran interés por la química y se acercó a él. Intercambiaron conocimientos sobre química en lugar de besarse, y ella hizo preguntas fatalmente incisivas sobre cómo hacer que un incendio provocado pareciera una combustión espontánea. Borracho, él lo reveló todo. Unos días después, la casa de la familia de Derek estaba en llamas, y la mujer desapareció sin dejar rastro. Solo recordaba su colgante, que era idéntico al que llevaba Allison. Era un regalo de Kate, lo que sugiere que Kate fue la incendiaria de ese incendio. Los movimientos frecuentes de los ojos del profesor de química, mientras hablaba, indicaban que tal vez estaba ocultando algo más. De vuelta con Derek, se arrastraba por el suelo mientras el tío Peter evaluaba a su decepcionante sobrino. Peter había esperado encontrar un sucesor alfa después de vengarse del incendiario, considerando ya sea a su sobrino Derek o a Scott. Sin embargo, no había anticipado la fuerza y el poder que el alfa le traería, así que cambió de opinión, mirando su reflejo, incluso con la mitad de su rostro quemado. No podía negar su atractivo físico, y decidió ser el alfa para siempre. Con las semifinales acercándose, Jackson le dio a Scott un último ultimátum: transformarlo en hombre lobo en 3 días, o seduciría a Allison en su cama apestosa. El sheriff, encantado, se apresuró al estadio pero no encontró señal del debut de su hijo. Allison presentó a Jackson a su tía Kate, quien notó cicatrices en la nuca de Jackson, y le preguntó a Chris si un arañazo de un lobo beta podía convertir a alguien en un lobo gamma. Chris respondió que era posible si la herida era lo suficientemente profunda. Scott escuchó su conversación y se dio cuenta de que Jackson se había convertido inadvertidamente en su escudo. No sabía si debía sentirse aliviado o preocupado por Jackson. Scott llevó fácilmente a su equipo a la final gracias a sus habilidades de hombre lobo. Mientras tanto, la relación entre Allison y Scott se calentó de manera inesperada. El amigo de Jackson los saboteó intencionadamente, lo que llevó a que Allison fuera llevada por su padre. Jackson se acercó de manera amenazante, proponiendo un beneficio mutuo: que Scott le diera el poder del hombre lobo, y a cambio, Jackson ayudaría a Scott a reconquistar a su hija. En los vestuarios, después de que todos se fueron, el tío Peter y Derek confrontaron a Scott, quien rápidamente comprendió que Peter, ahora curado, era el alfa. Obviamente, el joven tío y el sobrino se habían aliado para vengarse del incendiario responsable del fuego hace años. Scott miró a Derek con enojo, quien afirmó que el alfa había matado a su hermana por accidente, pero que había perdonado a su tío. Scott se negó a unirse a ellos, y Peter lo apuñaló en el cuello con su garra,
desencadenando un torrente de recuerdos sobre el incendio de hace 6 años. Era una habilidad única de los hombres lobo, transferir recuerdos a otro hombre lobo. Esto mostraba que las víctimas de Peter estaban todas involucradas en el incendio provocado. A pesar de su escape, Peter quedó gravemente quemado y pasó 6 años sanando antes de despertar, impulsado por el instinto de arrebatarle el poder del alfa a Laura. Por otro lado, Allison comenzó a tener sueños muy vívidos. Se despertó y descubrió que el colgante que le había dado su tía había desaparecido, así que lo buscó en el garaje. Inesperadamente, escuchó a su padre y a su tía discutiendo secretos familiares. Kate instó a Chris a revelar la verdad a Allison, pero él se negó. Kate, al notar a Allison en el coche, no la delató, pero dejó atrás una bala, como se mencionó anteriormente. Ahora, los cazadores tomaron a Jackson por un hombre lobo, así que Chris se acercó a él, usando la herida en el cuello como pretexto para probar su identidad. Jackson entró en pánico, dándose cuenta de que había sido señalado antes, incluso de convertirse en hombre lobo. Temiendo un error fatal, Scott se apresuró a salvar a Jackson, incapaz de quedarse de brazos cruzados y ver a Jackson herido por su culpa. Scott aún debía asegurar la seguridad de Jackson, a pesar de las amenazas que éste le hacía pasar. Cuanto más lo pensaba Scott, más se enojaba, y ambos terminaron peleando. Styles, observando su pelea, les aconsejó que no se metieran con su coche. Y Scott advirtió a Jackson que el poder del hombre lobo solo arruinaría su vida. Jackson, envidioso pero despectivo hacia Scott, replicó que disfrutaría del poder de un hombre lobo y estaba destinado a volar como un ganso. Mientras tanto, Allison y Lydia probaron la bala dejada por Kate en el bosque, descubriendo que podía generar chispas y que se usaba principalmente para cegar a los hombres lobo. Mientras las chicas se preparaban para irse, un Scott que apareció de repente fue derribado por Allison con una pistola paralizante en su pánico. Scott le devolvió rápidamente el colgante. Por la noche, Styles vio a su padre clasificando expedientes e intentó obtener alguna información. Sin embargo, sospechando de las intenciones de su hijo, el sheriff se mantuvo en guardia. Styles entonces decidió emborrachar a su padre con alcohol. Lo ligeramente ebrio, el sheriff reveló que el conductor del autobús escolar recientemente asesinado y el dueño de la tienda de discos, ambos tenían antecedentes de incendios provocados. Para obtener más información, Styles siguió emborrachando a su padre. Por otro lado, Allison decidió ir a casa de Scott para reparar su malentendido. La madre de Scott tenía planes esa noche, dejándolos solos. Scott estaba intrigado por el entusiasmo de su madre, sintiendo la necesidad de vigilar su cita. Justo en ese momento sonó el timbre. La madre de Scott, aún preparándose, le pidió a su hijo que abriera la puerta. Aunque Scott estaba feliz por su madre, se quedó helado mientras se preparaba para abrir la puerta. La persona afuera era intimidante. Scott retrocedió instintivamente cuando la puerta se abrió. Era Peter, que quería convertirse en el padrastro de Scott. Aunque Peter afirmaba que solo quería invitar a la madre de Scott a cenar, Scott era escéptico. Estaba claro que Peter usaba a la madre de Scott para obligar a Scott a unirse a su bando. Sin su manada de lobos, un alfa aún no podía considerarse un rey. Al ver a su madre siendo llevada para criar bebés lobos, Scott solo pudo apretar los dientes y despedirse de ellos. Mientras tanto, Derek se acercó a Jackson, prometiéndole mostrarle el camino para unirse al equipo de los hombres lobo. Jackson se sintió tentado, y cuando los dos se fueron, no notaron que Kate los observaba desde las sombras. Más convencida que nunca de que Jackson era el lobo beta transformado por el alfa, observó en silencio, preocupado por su madre. Pero Scott le pidió a Allison que se quedara y esperara mientras él corría hacia la puerta. Peter tenía la intención de convertir también a la madre de Scott en hombre lobo. Entonces tendría a su mujer loba, un bebé lobo, y a su sobrino en el mismo lugar. Pero justo cuando Peter estaba a punto de morderla, su coche fue repentinamente embestido por detrás. Scott había llamado refuerzos con la intervención de Styles, arruinando la cita de Peter. Desde lejos, Peter le gritó a Scott, irritado por su astucia. Scott pensó de inmediato en Jackson, preocupado por la seguridad de su amigo. En otro lugar, Derek atrajo a Jackson a una vieja casa en el bosque. No tenía intención de convertir a Jackson en hombre lobo, sino de eliminar a este hombre molesto. Cuando Jackson se dio cuenta de la verdad, se desplomó y suplicó clemencia, desentendiendo ahora el verdadero terror de los hombres lobo. No todos eran tan amables como Scott. Justo cuando Derek estaba a punto de golpear, Scott llegó. Los dos revelaron sus verdaderas formas frente a Jackson, y de repente una flecha atravesó, cegando a Scott con un destello de luz y golpeando a Derek en el abdomen. Derek atrajo el fuego enemigo para darle a Scott una oportunidad de escapar. Allison, al recibir un mensaje de texto de su tía, se puso ansiosa e indecisa sobre por qué Scott aún no había regresado, ignorando que se había desplomado en el camino de vuelta. Finalmente, Allison salió de la habitación. Cuando Scott despertó, se encontró sorprendentemente en un hospital para animales, donde el veterinario lo había curado del veneno. Mientras tanto, Liz Allison fue llevada por Kate a una cámara secreta, donde decidió revelar los secretos de la familia. Cuando la puerta de hierro se abrió, Allison entró con vacilación, preparada para las sorpresas.
pero aún atónita por el monstruo frente a ella, que se agitó y mostró sus colmillos. Resultó que Derek había sido capturado por los hermanos cazadores y llevado a la prisión privada de su familia. Lejos de la cámara secreta, los pensamientos de Allison se demoraron. Se dio cuenta de que su familia siempre había cazado hombres lobo, pero su padre se lo había ocultado. Kate, echando leña al fuego, dijo que su padre temía que Allison se asustara hasta las lágrimas. Sin embargo, Kate creía que Allison tenía un talento único. Estas palabras encendieron el espíritu rebelde de Allison y aceptó unirse a su tía para cazar hombres lobo con el fin de demostrarle su valía a su padre. Cuando Scott despertó, su herida abdominal estaba casi curada. Justo en ese momento, sonó el timbre. El veterinario estaba a punto de verificar, pero Scott lo detuvo, sintiendo la presencia imponente del visitante. El veterinario señaló que no había nada que temer. Era Peter, que venía a reclamar a Scott. Sin embargo, el veterinario se negó firmemente y despidió a Peter. Las bromas fueron inútiles, ya que Peter se volvió inmediatamente hostil, pero el veterinario dio un paso adelante, listo para enfrentarlo. Solo una cerca los separaba, pero Peter dudó debido a las cenizas volcánicas esparcidas por todas partes, una barrera que los hombres lobo no podían cruzar. Peter retiró su mano, recordando el antiguo método, aún conocido por algunos. La identidad del veterinario claramente no era algo simple. Enfurecido, Peter agarró una mesa y la arrojó al veterinario, quien no se inmutó, dejando a Peter sintiéndose frustrado y lleno de resentimiento. Antes de irse, Peter usó a Allison como palanca para amenazar a Scott. Luego volvió su atención a Derek. Se negó a revelar la identidad del alfa. Y la loca Kate lo torturó mientras recordaba su aventura pasada de hace 6 años. Preocupado por la seguridad de Allison, Scott la vigiló toda la noche desde el tejado, casi cayendo varias veces debido al agotamiento. Más tarde, las malas notas de Scott lo excluyeron del baile del solsticio de invierno, así que recurrió a Jackson, esperando que fuera la pareja de baile y el protector de Allison. Jackson, aterrorizado por los eventos de la noche anterior, no quería involucrarse más. Scott se dio cuenta de que algunas personas preferían ser castigadas antes que cumplir un favor, así que, tras darle una lección a Jackson, este pidió dócilmente a Allison salir con él. Mientras tanto, Styles quería ser la pareja de baile de Lydia y pidió la ayuda de Allison para persuadirla. El trío se encontró en el supermercado, donde el hiperactivo Styles dio un espectáculo. Mientras Allison elegía ropa, Peter apareció y entabló una conversación, intentando sonsacarle dónde estaba Derek, ya que su sobrino había sido capturado por cazadores. Escondido cerca, Scott usó el sistema de megafonía del supermercado para evitar la crisis y ayudar a Allison a escapar. Kate ignoró sistemáticamente las llamadas de su hermano, sabiendo que sus acciones violaban el código del cazador. El incendio de hace 6 años fue otra transgresión, desencadenada por su seducción de Derek, seguida por el incendio de un escondite de hombres lobo. Mientras Derek se sentía avergonzado, Kate sugirió de manera narcisista que él había quedado cautivado por ella en ese entonces. En el baile, Jackson dejó a Allison sola, rumiando y bebiendo. Styles, armándose de valor, le pidió a Lydia bailar. Scott vio a Peter en la multitud, quien luego desapareció. Mientras Scott escudriñaba la sala, su mirada se cruzó con la del entrenador, quien se acercó gruñendo. En un momento de pensamiento rápido, Scott agarró a Danny para un abrazo de emergencia. Cuando el entrenador vio a los dos hombres juntos, se sorprendió. No queriendo parecer homofóbico, animó torpemente a todos a seguir bailando. Tras esta perturbación, Scott finalmente quedó libre para invitar a Allison a bailar. Mientras tanto, Jackson salió a tomar aire y vio inesperadamente 2 destellos rojos en el bosque. Los persiguió, esperando una bendición del alfa. Sin embargo, para su gran vergüenza, los destellos rojos resultaron ser los visores láser de un cazador. Chris Argent apareció con una expresión burlona, diciéndole a Jackson que no podía darle lo que quería, pero que tenía algo que necesitaba. Jackson lo contó todo, y Chris prometió no hacerle daño a Scott, aconsejándole a Jackson que regresara al baile y actuara como un adolescente normal. Lydia notó que Jackson había desaparecido y dejó que Styles lo buscara. El pobre Styles tenía el corazón roto. Sin embargo, por un giro del destino, Jackson y Lydia se cruzaron perfectamente. Cuando Jackson regresó, se encontró con Styles, quien tampoco había visto a Lydia. Más tarde, Lydia se dirigió al campo de deportes, buscando a alguien. De repente, las luces se encendieron y un hombre alto se acercó a ella. Lydia no podía ver claramente su rostro. Justo en ese momento, Styles gritó una advertencia desde atrás, pero Peter ya había saltado. Sus colmillos afilados brillaron mientras atacaba a Lydia, quien cayó al suelo, sangrando. Mientras Peter estaba a punto de golpear de nuevo, Styles se lanzó sobre él, luchando ferozmente. Peter usó la vida de Lydia para amenazar a Styles, exigiendo que encontrara dónde estaba Derek. En la desesperación, Styles recordó que Derek había tomado el teléfono de Scott cuando planearon la posibilidad de una captura. Usando el GPS del teléfono, Styles esperaba revertir la situación contra los cazadores. Mientras tanto, Allison arrastró a Scott hasta el autobús escolar. La escena le parecía extrañamente familiar,
como una pesadilla que había tenido alguna vez. Dudó, queriendo retroceder, pero Allison ya había subido al autobús. De repente, dos coches los emboscaron por delante y por detrás. El conductor de uno era el padre de Allison, Chris Argent, primero confundida, y Allison miró a Scott con incredulidad mientras los dos vehículos comenzaban su asalto. La verdadera identidad de Scott como hombre lobo finalmente se reveló ante la chica. Scott huyó al bosque, aullando como un ganso agonizante, mientras la fachada que había mantenido se derrumbaba. El dolor de ser expuesto ante Allison pesaba mucho sobre él. Mientras tanto, Styles informó a Jackson sobre la grave herida de Lydia antes de partir con Peter, quien notó el abatimiento de Styles. Para intentar consolarlo, Peter sugirió que si Lydia sobrevivía, podría convertirse en hombre lobo, una supuesta bendición. Styles, amargo y sarcástico, se lamentó de que ella intentaría despedazarlo 2 veces al mes, pero Peter lo corrigió, señalando que si Lydia se convirtiera en hombre lobo, tendría esa rabia 2 veces al mes debido a su condición de mujer. En otro lugar, el cazador Chris Argent estaba furioso con Kate por haberle revelado a Allison la existencia de los hombres lobo. Kate se defendió. Tú estás afirmando que la curiosidad de Allison se había vuelto demasiado fuerte para seguir ocultándole la verdad. Pero Chris la reprendió duramente, diciendo que Kate deseaba ella misma hacer que Allison tomara conciencia de la oscura historia de su familia. Kate insistió en que Allison debía saber, pero Chris la vio y la acusó de haber regresado a la ciudad, no por sentido del deber, sino por su deseo de violencia y asesinato. Chris exigió que Kate abandonara la ciudad con Allison esa misma noche, furioso por el desastre que había causado. Mientras la madre de Allison empacaba sus cosas, Allison intentó defender a Scott, diciendo que era una buena persona a pesar de su condición de hombre lobo. Su madre le advirtió que no se dejara engañar, insistiendo en que no se podía confiar en los hombres lobo. Incapaz de manejar la situación, Kate se fue furiosa con Allison, dejando a Chris limpiar las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, Scott buscó refugio en el hospital veterinario, con el corazón roto por la historia de amor aparentemente condenada entre un hombre lobo y una cazadora. Desesperado por volver a ser humano, Scott recordó una leyenda que Derek había mencionado. Si mataba al alfa que lo había transformado, podría revertir su transformación. Rodeado por los aullidos de los perros de compañía, Scott ideó un plan para encontrar a Derek. En otro frente, Peter había obligado a Styles a rastrear el teléfono de Scott para localizar a Derek. Lleno de mentiras, Styles intentó resistirse, pero Peter podía escuchar el latido del corazón de un mentiroso, dejando a Styles sin otra opción que conectarse a la cuenta de Scott. Para sorpresa de Peter, la contraseña de Scott estaba relacionada con Allison. Cuando Styles preguntó si Peter aún quería a Scott en su manada de lobos, Peter se quedó sin palabras, preguntándose para qué podría servirle un enamorado como Scott. En el hospital, Lydia, gravemente herida, fue llevada de urgencia y se notificó a la policía. Jackson, conmocionado, le dijo al sheriff que solo Styles había estado presente durante el incidente. Mientras tanto, Scott escalaba la cima de Beacon Hills, sus aullidos resonando en la ciudad. Derek, encarcelado, escuchó su llamada y aulló en respuesta. Los dos intercambiaron aullidos, no palabras, y Scott se puso inmediatamente a buscar a Derek. Al mismo tiempo, Styles localizó a Derek y descubrió que estaba retenido bajo la vieja casa de los Hale. Peter, al escuchar los aullidos, se dio cuenta de que no era el único que estaba al tanto de la situación de Derek. Intentando manipular aún más a Allison, Kate la convenció de quedarse a su lado para cazar hombres lobo. Llevó a Allison al hospital para visitar a Lydia en coma, jugando con su culpa. Mientras Allison observaba el cuerpo inconsciente de Lydia, Kate le advirtió nuevamente que los hombres lobo eran salvajes, incluso Scott. Peter, preparándose para dirigirse a la vieja casa de los Hale, hizo un último movimiento antes de partir. Giró la llave del coche de Styles, no queriendo que lo siguiera. Styles preguntó nerviosamente si Peter tenía la intención de silenciarlo, pero Peter, mostrando un raro momento de calidez, lo tranquilizó diciendo que no era un monstruo completo. A pesar del sarcasmo de Styles, Peter parecía tenerle cariño y, sorprendentemente, les ofreció otorgarle a Styles poderes de hombre lobo como recompensa por su ayuda. Styles quedó impactado. Peter reveló que, durante la fatídica noche en el bosque, Styles había sido en realidad su primera opción para la mordida, pero cuando Styles fue llevado por su padre sheriff, Peter transformó a Scott en su lugar. Ahora, Peter le daba a Styles la oportunidad de obtener el poder de un hombre lobo, exactamente lo que Jackson buscaba desesperadamente. Este poder, explicó Peter, podría ayudar a Styles a reconquistar a Lydia, y ya no sería solo un ayudante. Styles permaneció en silencio, aunque el deseo en sus ojos era evidente. Peter estaba convencido de que nadie podría resistir el atractivo de ser un hombre lobo. Justo cuando Peter estaba a punto de morder a Styles, usando sus colmillos no vírgenes, Styles retiró su mano, y rechazando la oferta. Peter, mostrando una suavidad inusual, aceptó la decisión de Styles, pero podía escuchar su ritmo cardíaco acelerarse. Un hombre lobo siempre podía detectar las mentiras. A pesar de su rechazo verbal, el ritmo cardíaco de Styles traicionaba su deseo interior. Una vez liberado del control de Peter, Styles corrió al hospital, donde Lydia permanecía en estado de shock debido a una reacción alérgica.
Cuando su padre lo confrontó sobre los eventos de la noche, Styles, una vez más, culpó a Derek por el caos, quien se había convertido en el chivo expiatorio definitivo. El sheriff supuso que Derek estaba buscando a la mujer responsable del incendio provocado de hace 6 años, que llevó al ataque de Lydia. Contra todo pronóstico, fue su padre quien resolvió el problema sin querer. Che Styles suspiró aliviado y luego insistió en obtener detalles. Aprendió que la incendiaria era una mujer de unos 30 años que poseía un colgante grabado con un lobo. Styles sospechó de inmediato de Kate y tomó prestado un coche de Jackson, con la intención de encontrar a Scott. Sin embargo, Chris lo interceptó con sus hombres, decidido a obtener información sobre Scott. Chris no dudó en mostrarse brutal con los dos jóvenes. Jackson honestamente no lo sabía, pero el único que lo sabía, Styles, permaneció obstinadamente en silencio. Chris compartió su propia historia, revelando que alguna vez tuvo un amigo hombre lobo tan cercano a él como Scott lo era de Styles. Sin embargo, en una noche de luna llena, la ferocidad del hombre lobo lo obligó a enfrentar la realidad, llevándolo a matar a su amigo. Chris esperaba que su relato convenciera a Styles de revelar la ubicación de Scott. En cambio, Styles confrontó a Chris sobre el incendio provocado, preguntándole cómo reaccionaría si su hermana Kate rompiera las reglas. Chris estaba tanto impactado como enojado, consideraba las reglas como su credo, no permitiendo que nadie las transgrediera. La revelación de que su hermana había cometido un crimen tan grave lo sorprendió. Mientras tanto, Scott llegó cerca de la vieja casa y, siguiendo el olor, encontró la entrada a una habitación secreta. Derek había liberado astutamente una de sus manos, y solo contraatacó cuando Scott llegó. Derek pidió la ayuda de Scott para desbloquear otra cadena. Sin embargo, Scott negoció las condiciones, pidiéndole que evitara la venganza del Alfa. Molesto, Derek insistió en vengarse, sin dejar espacio para la negociación. Scott luego compartió lo que había aprendido del veterinario, revelando que Peter había herido deliberadamente a su hermana Laura, con una trampa para ciervos marcada con un motivo de venganza en espiral. Al darse cuenta del engaño, Derek comprendió que su ceguera vengativa había sido explotada por su tío. Mientras salían de la habitación secreta, Derek sintió que algo no estaba bien. Todo parecía demasiado fácil, y antes de que pudiera expresar sus sospechas, Scott lo advirtió apresuradamente de no reclamar el éxito demasiado pronto, ya que a menudo les traía mala suerte. De repente, una flecha impactó y Derek cayó. Scott se distrajo y vio a Allison y Kate. Otra flecha apuntó a Derek, mientras que Scott fue simplemente cegado por una granada de destello. El tirador claramente favorecía a Scott, y es lo que parecía totalmente injusto. Justo cuando los dos hombres habían formado una alianza y estaban listos para actuar, el Alfa apareció y dominó a las dos mujeres antes de que pudieran enfrentarlo. Scott intentó explicarse, pero Allison ya no confiaba en él. Sin embargo, cuando Kate tuvo la intención de matar a los dos hombres, Allison entró en pánico, dándose cuenta de que había sido manipulada por su tía. En ese momento, Chris llegó y confrontó a Kate por violar las reglas. El incendio no solo había matado a hombres lobo menores, sino también a humanos. Chris, lleno de un sentido de justicia y respaldado por las reglas, exigió que Kate bajara su arma. En ese momento, la puerta de la vieja casa se abrió y el Alfa, habiendo presenciado el drama, hizo su movimiento. Su velocidad era increíble. Un borrón derribando a Chris, Allison y Scott, sucesivamente. Peter solo apuntó a Kate, rompiéndole el brazo y arrastrándola a la vieja casa, a pesar de su peso muerto. Allison lo siguió con urgencia y vio al Alfa tomar a su tía como rehén, criticándolos. Peter le dijo a Allison que se parecía a Kate, pero que tal vez no era tan cruel. Usó la vida de Allison para obligar a Kate a disculparse por el asesinato de su familia y los 6 años que sufrió de quemaduras y depresiones. Kate finalmente se disculpó, brindando algo de consuelo a Peter, quien luego le cortó la garganta con indiferencia. Sus disculpas poco sinceras eran evidentes. En ese momento, Scott y Derek se posicionaron alrededor de Allison para protegerla. Los 3 hombres lobos se enzarzaron en una intensa batalla con Peter, incluso sin transformarse. Él se deshizo fácilmente de los 2 hombres. Sin embargo, bajo su asalto incesante, finalmente reveló su verdadera forma. Una figura masiva cubierta de pelaje negro, con ojos rojos como la sangre, la marca distintiva de un alfa. Scott fue expulsado de la casa. Los dos estaban claramente superados. Derek ya se había rendido, y con Chris aún inconsciente, Scott enfrentó al Alfa solo. Mientras tanto, Styles corrió y lanzó una bomba incendiaria casera, que Peter atrapó sin que se rompiera o explotara. Rugió a Styles, acusándolo de volverse arrogante debido a su indulgencia. Aprovechando el momento, Scott lanzó el arco y las flechas a Allison, quien inmediatamente entendió su intención. Sacó el arco y disparó con fluidez. En el momento en que Peter estaba a punto de lanzar un cóctel molotov, una flecha lo encendió. Los eventos se desarrollaron en un abrir y cerrar de ojos. Las llamas envolvieron a Peter, quien había pasado 6 años sanando de quemaduras para ser nuevamente asado como un pollo. Su cuerpo no tenía ni un pedazo de piel intacta, un espectáculo verdaderamente trágico. Tras esta batalla, Scott finalmente reconquistó el corazón de Allison. Chris, despertando ante esta escena, estaba completamente desanimado. De repente, todos notaron que Derek, que también se había despertado, logró ponerse frente a Peter.
Derek entonces extendió sus garras y puso fin a la vida vengativa de su tío. Scott se dio cuenta de que había sido usado por Derek, entendiendo que la leyenda de que matar al alfa lo convertiría en humano era falsa. Ahora Derek apareció como el verdadero vencedor, transformado en el nuevo alfa. Poco después, la policía llegó para cerrar el caso. El sheriff finalmente confirmó, gracias al colgante, que Kate era en efecto la incendiaria de hace años. Posteriormente, Scott y Stiles se colaron en el hospital para verificar el estado de Lydia, descubriendo que sus heridas no habían sanado y que no se había transformado en hombre lobo, dejando a todos preguntándose qué mutación había ocurrido dentro de su cuerpo sexy. Por otro lado, Jackson llegó a la vieja casa en medio de la noche, no para rezar esta vez, sino para reclamar su recompensa. Derek, ahora un alfa, lo enfrentó con una presencia aún más imponente y una sonrisa siniestra. Parece que Jackson obtendrá lo que desea esta vez. La noticia sobre la asesina Kate se había difundido, dejando a Chris preocupado mientras la familia estaba a punto de enviar a alguien. La tranquila ciudad estaba a punto de ser sacudida nuevamente. Sin que la pareja lo supiera, Scott se encontraba secretamente con su hija Allison. El trágico destino de Peter era profundamente lamentable. Él también era una víctima que simplemente buscaba vengarse por su familia. Aunque Derek se había transformado en alfa, no parecía tan temible como su tío. Tal vez debido a sus numerosas derrotas. La muerte de Kate no puso fin a la disputa de larga data entre los hombres lobo y los cazadores. Un cazador más fuerte y astuto estaba a punto de entrar en la contienda. Las transformaciones de Jackson y Lydia seguían siendo inciertas, preparando el escenario para una temporada 2 aún más emocionante. Si quieres la segunda temporada de esta serie, suscríbete al canal.